Lo primero que hiciste tras renacer fue levantar la tabla de la cama en tu vieja choza de madera. Cavaste hacia abajo como una marmota enloquecida, hasta abrir a la fuerza un túnel de 3 metros de profundidad. Todo porque en tu vida pasada fuiste demasiado llamativo, y un cultivador demoníaco se coló a medianoche para refinarte y convertirte en una píldora humana. Al final, terminaste sin que quedara rastro de tus huesos. Ya que tienes una segunda oportunidad de vivir, prefieres fingir ser un inútil toda tu vida antes que volver a llamar la atención lo más mínimo. Así que no solo cubriste el túnel con un veneno letal, sino que también escondiste trampas de púas que se activan al pisarlas. Si algún cultivador demoníaco tiene la mala suerte de dar un solo paso dentro, lo contraatacará sin piedad, hasta convertirlo en un excelente abono para las plantas. En lo profundo de la mina, saltaban chispas por todas partes. El aire estaba lleno de un humo asfixiante y olor a tierra húmeda. Ye Chen-so agarraba con todas sus fuerzas su pico de hierro refinado. Le dolían tanto los brazos que no podía dejar de temblar. Apretando los dientes, cogió impulso, y estrelló el pico con furia contra la dura roca. El fuerte impacto rebotó a lo largo del mango de madera, adormeciendo sus manos con un dolor agudo que casi le desgarra la piel. El sudor mezclado con polvo de piedra le caía en los ojos, ardiéndole como un demonio, pero ni siquiera se atrevía a secárselos. Solo podía seguir picando de forma automática, como una máquina sin alma. En el fondo sabía que por nada del mundo podía detenerse en ese maldito agujero oscuro. Detenerse significaba recibir latigazos, pasar hambre, o incluso perder la vida ahí mismo. Aún ahora, Ye Chen-so todavía se sentía un poco aturdido. Hace 3 días era solo un empleado que se desvelaba haciendo horas extras y en un abrir y cerrar de ojos viajó a este cruel mundo de cultivo. No reencarnó como un genio incomparable, ni apareció un viejo sabio para aceptarlo como discípulo. Terminó directamente como un peón de bajo nivel en las minas espirituales de la secta Tianshuan. Aquí, no tenía derechos ni estatus. A los ojos de los cultivadores, valían menos que los perros que criaba la secta. Eran simples objetos desechables. Su única tarea diaria, dentro de una mina que podía colapsar en cualquier momento, era picar piedras espirituales de baja calidad día y noche. Y si no cumplías con la cuota de extracción, en el mejor de los casos te daban una paliza y te quitaban la comida. En el peor, te tiraban a la montaña trasera para alimentar a las bestias demoníacas. De repente, un latigazo resonó a poca distancia, seguido por un grito desgarrador, como de un animal en el matadero. El capataz, Zhao Tiesan, se acercaba maldiciendo, con un látigo mágico de cuero negro lleno de púas en la mano. Tenía un rostro cruel y despiadado. Y aunque solo estaba en el 3er nivel de refinación de chi, para los peones mortales, él era como el mismísimo rey del infierno. A su lado, un peón muy delgado ya no pudo aguantar más, y se apoyó contra la pared de roca para tomar aire. Y tuvo la mala suerte de llamar la atención. Sin decir una palabra, Zhao Tiesan le soltó un latigazo brutal. La delgada ropa de tela del peón se hizo jirones al instante. Le abrió una herida en la espalda tan profunda que se le veía el hueso. El chico cayó al suelo temblando sin poder parar. Sin importarle aquel dolor punzante, el pobre chico se arrastró torpemente para agarrar su pico de nuevo, mientras jadeaba y lloraba suplicando piedad. Lloriqueaba diciendo que seguiría picando de inmediato, que jamás volvería a holgazanear. Los demás trabajadores estaban tan aterrorizados que ni se atrevían a respirar. Unos cuantos que querían pedir compasión se tragaron rápidamente sus palabras y todos agacharon la cabeza para trabajar como si les fuera la vida en ello. Ye Chen-so observó aquello de reojo, sintiendo como su corazón se aceleraba de golpe. Inmediatamente apartó la mirada, manteniendo el rostro sin ninguna expresión. Con una respiración tranquila, parecía exactamente una máquina de picar piedras sin sentimientos. En este mundo de cultivo que devoraba a la gente, intentar hacerse el héroe sin tener poder era buscar la muerte. Su única regla para sobrevivir era sencilla: agachar la cabeza, trabajar y no buscarse problemas jamás. Con su látigo en mano, Zhao Tiesan pasó por detrás de Ye Chen-so y echó un vistazo a las piedras que se acumulaban a sus pies. Al ver cómo seguía picando con un ritmo constante e imperturbable, soltó un gruñido de satisfacción. Se alejó pavoneándose hacia la siguiente zona minera, hasta que el sonido de sus pasos se desvaneció por completo. La tensa espalda de Ye Chen-so por fin se relajó. Aprovechando un momento para recuperar el aliento, Ye Chen-so murmuró algo en su mente, y de repente, una pantalla que solo él podía ver, una pantalla de luz azul pálido y semitransparente, apareció de golpe frente a él. Esta era su única carta del triunfo desde que reencarnó en este mundo, el panel de extracción de atributos. El panel era extremadamente básico.
No tenía tienda. Tampoco tenía voz, solo unas cuantas líneas de texto solitarias. Anfitrión, Ye Chen Zhou. Nivel de cultivo, mortal. Puntos de atributo disponibles, 0. Su función era simple y directa. Bastaba con tocar cualquier cosa, viva o muerta, para poder extraer sus atributos y asimilarlos perfectamente en su propio cuerpo. Cuando descubrió este poder especial, Ye Chen Zhou se emocionó tanto que casi grita. Se moría de ganas por agarrar de inmediato una piedra espiritual de baja calidad, extraer su energía espiritual y volverse poderoso en un instante, pero se contuvo con todas sus fuerzas. Según los recuerdos del dueño original de ese cuerpo, el control de la secta Tianquan sobre las piedras espirituales era extremadamente estricto. Cada piedra pasaba por 3 inspecciones. Si tocaba una piedra espiritual y la convertía en una roca inútil, Zhao Tiezhan lo partiría en 2 ahí mismo. El clavo que sobresale es el que se lleva el martillazo. Sobrevivir pasando desapercibido era la única forma de ganar. Durante estos 3 días, resistió la tentación y trabajó de forma obediente como un simple peón. Todo para encontrar un objetivo de extracción que fuera 100% seguro. De pronto, el gong que anunciaba el fin del turno resonó por toda la mina. Los trabajadores suspiraron aliviados, tiraron sus picos, y se desplomaron en el suelo, jadeando de cansancio. Después, formaron una larga fila, cargando pesadas canastas para entregar el mineral en la zona de clasificación. Ye Chen Zhou se camufló entre la multitud, entregó la cantidad de mineral justa para aprobar. Ni destacó entre los mejores, ni quedó entre los peores. Pasó totalmente desapercibido. Tras hacer la entrega, los trabajadores corrieron como locos hacia la cocina para pelearse por la comida. Pero Ye Chen Zhou se quedó clavado en su sitio, sin mover un músculo. Su mirada estaba clavada en una esquina de la zona de clasificación, justo en el enorme pozo de desechos. En ese pozo se apilaban montañas de escoria de hierro rechazada. Eran rocas durísimas y sin una gota de energía espiritual. Hasta los herreros del mundo mortal las rechazarían. Para la secta, eso era basura pura y dura. Cada noche, unos encargados las tiraban en la montaña trasera. A nadie en absoluto le importaba el destino de un montón de basura. Ye Chen Zhou respiró hondo, agarró una escoba grande y caminó a paso ligero hacia la montaña de escoria, que medía más de 2 metros de altura. Fingió que estaba barriendo, no había ni un alma a la vista. Incluso el supervisor de registro ya se había metido en su cabaña para tomar el té. Apretó su mano derecha con fuerza contra un trozo de escoria negro y rugoso, del tamaño de una cabeza. Dio un grito ahogado en su mente para que el panel iniciara la extracción, y la pantalla azul pálido apareció al instante. Se ha detectado escoria de hierro desechada. Atributo extraíble, dureza. Ye Chen Zhou no lo dudó ni un segundo. Confirmó la extracción de inmediato. De repente, sintió una fuerza de succión tremenda en la palma de su mano. Ese duro bloque de escoria perdió su brillo en un parpadeo. Se resquebrajó entre sus dedos y se convirtió en un montón de polvo grisáceo. El polvo se escurrió hacia el suelo. El panel indicó: extracción exitosa, dureza, +1. Ye Chen Zhou sintió que la sangre le hervía de pura emoción. Hundió ambas manos sin piedad en la montaña de escoria. Las notificaciones del panel empezaron a inundar la pantalla a un ritmo de locura. Frente a sus ojos, la escoria se convertía en cenizas a simple vista. En menos de lo que se consume media varilla de incienso, gran parte de la montaña ya había sido reducida a polvo. Su atributo de dureza se disparó directamente hasta los 100 puntos. Se detuvo de inmediato. Si seguía absorbiendo, la pila de desechos se derrumbaría y no habría forma de explicárselo a nadie. Con el pie, mezcló el polvo con el barro, borrando por completo cualquier rastro. Ye Chen Zhou murmuró fusión en su mente, integrando los 100 puntos del atributo de dureza en toda su piel. Una sensación helada y penetrante brotó de su corazón, recorriendo todo su cuerpo al instante a través de la sangre. Sintió como si innumerables agujas de hielo se clavaran en su piel. No dolía, pero se tensó al máximo. Era como si le hubieran inyectado metal líquido de alta densidad bajo la piel, mezclándose a la fuerza con las fibras musculares. Tras unas 12 respiraciones, la extraña sensación desapareció por completo. Ye Chen Zhou se pellizcó el antebrazo. El tacto había cambiado por completo. Su carne, antes normal y corriente, ahora era tan dura como el cuero viejo. Por más fuerza que hiciera con los dedos, no dejaba ni una sola marca. Tomó una piedra afilada y se cortó el dorso de la mano con todas sus fuerzas. La piedra puntiaguda rozó su piel, como si hubiera raspado una placa de hierro.
Solo quedó una ligerísima marca blanca que al frotarla suavemente con el pulgar, desapareció por completo. Ye Chen-Zhou no pudo evitar soltar un suspiro de asombro. El atributo más bajo de esa basura, al acumular 100 puntos, lo hacía invulnerable a las armas. Si lograba acumular más, cuando recibiera los latigazos de Zhao Tiesan, probablemente el látigo se rompería en pedazos. Reprimió la emoción que latía en su pecho, limpió el lugar y se sacudió el polvo de la ropa. Caminó a paso ligero hacia el comedor. Con este atributo de dureza respaldándolo, por fin sintió un poco de seguridad para sobrevivir en este despiadado mundo del cultivo. A la mañana siguiente, el chirriante sonido del gong de cobre volvió a resonar, obligando a todos los trabajadores a bajar a la mina una vez más. El ambiente en el sector número 4 de la zona D era aún peor. El agua se filtraba sin parar por las paredes de roca y el suelo era un lodazal. Ye Chen-Zhou levantó el pesado pico de hierro refinado y golpeó con furia la roca frente a él. En el instante en que resonó el estruendo, sus ojos se iluminaron de golpe. El impacto que ayer le hacía doler los huesos, hoy al llegar a sus manos, fue absorbido como por una armadura de hierro invisible. No sintió ningún dolor. La tensión en sus brazos hizo que su fuerza, por el contrario, aumentara muchísimo más. El pico se movía tan rápido que dejaba imágenes residuales. Su eficiencia al minar se había duplicado. Pensaba terminar el trabajo más temprano para ahorrar energía y seguir extrayendo atributos por la noche. Justo cuando estaba concentrado excavando la roca, un ligero crujido sonó de pronto sobre su cabeza. El viejo trabajador a su lado soltó un grito de terror. «Se va a derrumbar», gritó a todo pulmón. Ye Chen-Zhou levantó la cabeza de golpe. En el techo del túnel, una roca afilada de cientos de kilos se había desprendido por completo y caía directo hacia él con un silbido aterrador. El espacio sobre su cabeza era muy reducido y el suelo era puro barro. No había lugar para esquivarlo. En ese instante de vida o muerte, Ye Chen-Zhou alzó el pesado pico por instinto para protegerse. Un bloqueo. La enorme roca se estrelló violentamente contra el grueso mango de hierro. La fuerza del impacto fue arrolladora. El mango de hierro puro se dobló y se partió por la mitad. La pesada y afilada punta del pico salió despedida por la fuerza, rebotando bruscamente en el aire con una potencia brutal. Iba a estrellarse directamente contra la mano de Ye Chen-Zhou. Estaba demasiado cerca, y era demasiado rápido. Los demás trabajadores cerraron los ojos aterrados. Pero al segundo siguiente, la sangre que todos esperaban ver nunca salpicó. El pico golpeó con fuerza la mano de Ye Chen-Zhou, pero no derramó ni una gota de sangre. En su lugar, resonó un agudo choque metálico, levantando una nube de polvo en la mina. El viejo peón que estaba a su lado se llevó tal susto que cayó de culo en el barro, quedándose paralizado por un buen rato. Aprovechando la cortina de polvo como escondite, Ye Chen-Zhou escondió rápidamente la mano dentro de su manga. Sacudió un poco la muñeca. Y ni hablar de heridas graves. Si ni siquiera se había hecho un rasguño. Ese tremendo golpe se sintió como un suave toquecito con un palo de madera. En el fondo, estaba asombrado por lo increíblemente fuertes que eran sus atributos. Pero por fuera, puso enseguida cara de pánico, como si estuviera aterrorizado. Retrocedió un par de pasos a trompicones y, a propósito, arrojó el pico roto lo más lejos que pudo. El viejo peón le decía tartamudeando que había tenido muchísima suerte, que si ese golpe le hubiera dado de lleno, su mano habría quedado hecha papilla. Ye Chen-Zhou sonrió haciéndose el tonto, diciendo que solo fue pura suerte, que solo era un rasguño. Agarró un puñado de tierra del suelo y se lo frotó en el dorso de la mano, fingiendo que se estaba vendando la herida. Y así de fácil, logró engañarlos a todos. Los días pasaron volando, y pronto llegó el día de la evaluación mensual en el Pico de la Amargura. En la plaza central del patio, había colocadas más de 10 enormes cajas de madera negra. El supervisor, Zhao Tiesan, estaba sentado en su sillón, haciendo girar 2 esferas de jade en su mano. A su lado, aguardaban unos discípulos de castigo con cara de pocos amigos, mientras el encargado gritaba a todo pulmón, Chan Yufu. Y leyó sus resultados. 80 kilos de mineral espiritual de baja calidad. Meta superada. Recompensa. Media píldora de concentración. La multitud estalló al instante en murmullos llenos de envidia. Chan Yufu, con la cara roja de pura alegría, se adelantó a paso rápido y recogió su media píldora. Ye Chen-Zhou, desde lejos, lo observaba todo con muchísima atención. Apenas Qian Youfu bajó de la plataforma. Las miradas de los viejos peones a su alrededor
se volvieron como las de lobos hambrientos, clavadas directamente en la píldora que llevaba en el bolsillo. Ye Chen-su lo tenía clarísimo. En este infierno, presumir lo que tienes es un boleto directo al más allá. Poco después, el encargado gritó el nombre de Ye Chen-su. Él, con su pico al hombro, se acercó a la caja con la cabeza gacha y vació todo su mineral haciendo un gran estruendo. El discípulo que pesaba la carga echó un ojo a la balanza y anunció con voz apática: 50 kilos de mineral de baja calidad. Aprobado por los pelos. Solo te toca la ración mínima. 1 kilo de arroz espiritual. Zhao Tiesan ni siquiera se molestó en mirarlo. Un peón inútil como él, que solo pasaba raspando, sin destacar pero sin cometer errores. No valía ni para gastar saliva en insultarlo. Ye Chen-su, mostrando muchísimo respeto, tomó su pequeña bolsita de arroz seco y se retiró al rincón más oscuro y apartado del grupo. Unos cuantos peones que lo estaban vigilando, al ver esa miseria de ración en sus manos, apartaron la mirada de inmediato, con total asco. Ye Chen-su soltó una risa fría en su interior, justo como lo planeé. Eso era exactamente lo que buscaba, ser un completo don nadie. Estos días no es que no pudiera extraer más mineral. Es que destruía a propósito todo lo que sobraba, y lo tiraba directo al pozo de desechos. ¿De qué te sirve arriesgar el pellejo, solo por conseguir una estúpida mitad de pastilla de mala calidad? En la quietud de la madrugada, mientras los ronquidos retumbaban en los barracones del pico de la amargura, Ye Chen-su abrió los ojos de golpe. Ágil como un gato negro, bajó de la cama sin hacer el menor ruido y se escabulló por el muro hasta salir del patio. No fue al basurero de chatarra de siempre. Llevaba días estudiando el terreno. Siguiendo un sendero oculto detrás del pico, se abrió paso hasta el barranco donde tiraban los desechos del pico Dancia. El lugar estaba repleto de restos de pastillas arruinadas, totalmente negras, que soltaban un olor a quemado asqueroso. Era pura basura tóxica que los alquimistas tiraban al fallar. Llena de veneno de fuego inestable y pura suciedad. Si a algún loco se le ocurriera usar esta porquería para entrenar, al día siguiente amanecería con los meridianos hechos pedazos. Morir de forma repentina. Pero, para Ye Chen-su, este lugar era una mina de oro sin vigilancia. Se agachó frente al montón de residuos de píldoras y se frotó las manos. Hundió ambas manos directamente en esa pila tibia y ennegrecida de restos medicinales. En su mente, ordenó al panel que iniciara la extracción, y una pantalla de luz azul claro apareció al instante. Residuos de píldoras detectados. Atributos extraíbles, toxina de fuego y una cantidad mínima de energía espiritual. Los ojos de Ye Chen-su brillaron al instante. Esta habilidad secreta realmente podía separar las impurezas de forma automática. De inmediato, ordenó extraer solo la energía espiritual. El sonido de notificación del panel empezó a sonar como loco. Esos residuos de píldoras perdieron por completo su último rastro de brillo, convirtiéndose en un montón de polvo gris sin ningún olor. Una tras otra, esferas de energía espiritual sumamente puras y sin ninguna impureza, fluyeron por sus brazos hacia todos los rincones de su cuerpo, como lluvia fresca tras una larga sequía. Sus meridianos resecos se expandieron rápidamente bajo el choque de esta energía pura, volviéndose mucho más resistentes. No necesitaba ningún método de cultivo, ni tampoco guiarla a propósito. La energía extraída por el panel se inyectó en él a la fuerza, transformándose automáticamente en su base de poder más fundamental. Sus huesos emitieron un ligero crujido, y en su dantián, que antes estaba completamente vacío, se formó rápidamente una esfera de aire del tamaño de un puño, que giraba cada vez más rápido. Después de absorber toda la energía espiritual, el nivel de cultivo de Ye Chen-su avanzó de manera silenciosa hasta el segundo nivel de refinamiento de energía, pero, enseguida, usó el panel para ocultar por completo su aura exterior. A la mañana siguiente, lo primero que hizo Ye Chen-su al abrir los ojos, fue abrir el panel y mantener su aura expuesta bloqueada firmemente en el primer nivel de refinamiento. Para estar más seguro en esta etapa inicial, incluso hizo que su aura pareciera un poco inestable, haciendo que se viera como un debilucho desnutrido de la clase más baja, a punto de caer muerto en cualquier momento. Se lavó la cara a las prisas y empujó la vieja puerta de madera por la que se colaba el viento. El patio de los sirvientes ya era un alboroto total. Unos cuantos sirvientes que acababan de recibir su pago mensual el día anterior, estaban todos amontonados. Qian Yufu estaba parado justo en el medio de la multitud. Pegó un fuerte grito, y de la palma de su mano brotó una pequeña llama de color naranja. Apenas tenía el tamaño de un puño.
Él anunció con mucha arrogancia que ese era el hechizo de bola de fuego que acababa de conseguir ayer con el administrador de la secta exterior. Los sirvientes de alrededor empezaron a adularlo de inmediato, diciéndole que, como ya dominaba la magia, sin duda lograría entrar a la secta exterior en el examen del mes que viene. Pero justo después de decir eso, la llamita parpadeó débilmente un par de veces, y se apagó por completo. Ye Chen Zhou pasó por su lado cargando un balde de agua roto, ni siquiera le dedicó una mirada. Para él, esas cosas llamativas como el hechizo de bola de fuego o la cuchilla de agua eran solo una sentencia de muerte. Si te encontrabas a un enemigo o a un ladrón a medianoche, quedarte quieto recitando un hechizo por horas, para que luego brillara una luz cegadora en tu mano, era igual a pegarte un letrero en la frente, que dijera, vengan a apuñalarme. Era pelear llevando tus propios efectos especiales de luz, por miedo a que el enemigo no supiera dónde golpear. En este mundo de cultivación impera la ley del más fuerte. Todos los días desaparecía más gente que perros callejeros en el pico del sufrimiento. Ye Chen Zhou ya llevaba el arte de pasar desapercibido grabado hasta en los huesos. Se negaba rotundamente a usar cualquier cosa llamativa. Cuanto más invisible fuera, cuanto más pareciera un fantasma, más tiempo iba a vivir. Dejando el balde en el suelo, Ye Chen Zhou se escabulló hasta el pico del sufrimiento, a la biblioteca abandonada más aislada del lugar. En ese agujero sucio casi nunca había ni un alma. Los pergaminos de jade y los libros viejos en los estantes estaban cubiertos por una gruesa capa de polvo. El viejo encargado de vigilar la puerta estaba tirado a sus anchas en una mecedora, roncando a todo pulmón. Ye Chen Zhou entró de puntillas y estuvo rebuscando un buen rato entre un montón de basura que servía para nivelar las patas de las mesas. Sacó a la fuerza un libro cosido a mano que estaba a punto de desarmarse. Y le sacudió el grueso polvo a la portada. En la portada había 4 grandes caracteres torcidos que decían: Estilo de espada básico. Era solo un libro de posturas físicas usado por guerreros mortales. Adentro ni siquiera enseñaba cómo hacer circular la energía espiritual. Todo era sobre cómo blandir la espada. Eran puros movimientos básicos de cómo dar tajos. En la secta, hasta el sirviente más inútil despreciaría esta porquería. Sentían que practicarlo era una vergüenza para los cultivadores. Pero Ye Chen Zhou quería exactamente eso. Sin efectos visuales de luces, sin necesidad de usar energía espiritual. Al atacar, el silencio era absoluto. El sigilo estaba al máximo. Agarró este libro viejo, se acercó a la puerta y dio unos golpecitos suaves en la mesa. El viejo guardia se despertó frotándose los ojos y le echó un vistazo al libro que llevaba en la mano. Con cara de asco, le preguntó para qué demonios quería esa basura. Le dijo que esa cosa ni siquiera se consideraba una técnica de bajo nivel, que si la practicaba toda su vida, como mucho terminaría siendo un simple herrero mortal. Ye Chen Zhou se rascó la cabeza haciéndose el tonto, y le sonrió para no quedar mal. Le dijo que, como terminaba tan cansado de trabajar todos los días, solo quería usar los movimientos del libro para estirar un poco el cuerpo, y así mantenerse en forma. El viejo, fastidiado, agitó la mano. Le dijo que se la llevara rápido, se dio la vuelta y se acostó para seguir durmiendo. Guardándose el manual básico en el pecho, Ye Chen Zhou fue directo a la leñera en la montaña trasera del pico del sufrimiento. Su tarea de hoy era cortar 250 kilos de madera de hierro negro. Esa madera era tan dura como el hierro fundido. Si un sirviente normal pasara todo el día dándole hachazos, se le abrirían las palmas de las manos por el impacto. Pero Ye Chen Zhou no estaba para nada asustado. El atributo de dureza que había extraído el primer día ya estaba fundido a su piel de forma permanente. Él buscó entre la pila de leña. Eligió un hacha vieja y destrozada que tenía el filo doblado. Y respiró hondo. En su mente reproducía sin parar la primera postura del estilo de espada básico, el tajo, sin ningún movimiento llamativo ni exagerado. Flexionó un poco las piernas. Hizo una fuerza brutal con la cintura. Y la energía viajó desde sus hombros directo hasta sus brazos, para finalmente descargar todo ese poder en la vieja hacha que tenía en las manos. Se escuchó un crujido seco. El hacha oxidada golpeó con precisión las vetas de la madera de hierro negro. El durísimo tronco se partió limpiamente en dos, con un corte perfecto. Y justo en el instante en que la madera se abrió, el panel del sistema parpadeó de golpe. El movimiento cumplía con los requisitos. La maestría del estilo de espada básico había aumentado. Ye Chen Zhou abrió los ojos de par en par. Lo había adivinado. Con este poder especial, no hacía falta entrenar estrictamente con una espada en la mano.
Bastaba con que la técnica de fuerza y la trayectoria del movimiento coincidieran con la esencia del ataque. El simple trabajo diario podía convertirse en experiencia para la espada. De inmediato se transformó en el dios de la guerra del trabajo pesado. Empezó a trabajar con una energía inagotable. Ya no estaba cortando leña a lo tonto. Con cada hachazo que daba, iba ajustando sin descanso su respiración, el ángulo y la fuerza. Dejaba caer el hacha sin desperdiciar ni una sola gota de energía, ni tampoco quedándose corto de fuerza. Durante toda la mañana, dio más de 300 cortes precisos, lo que hizo que su comprensión sobre este movimiento subiera como la espuma. A una persona normal, los brazos se le habrían hecho pedazos después de tantos hachazos. Pero Ye Chen Zhou tenía su atributo de dureza protegiéndolo. No solo salió sin un solo rasguño, sino que sus músculos se fueron adaptando cada vez más a esta forma extrema de usar la fuerza. Al mediodía, Qian Yufu pasó por la leñera. Y al ver a Ye Chen Zhou empapado en sudor dando hachazos, se echó a reír ahí mismo. Le dijo que, por muy bien que cortara la leña, eso no lo haría ascender a la inmortalidad. Que mejor aprovechara el tiempo para intentar sentir la energía espiritual. Ye Chen Zhou dejó de golpear y se secó el sudor. Le contestó, con toda la humildad del mundo, que su talento era una basura y que prefería cortar más leña. Así evitaba que le quitaran la comida en la evaluación de fin de mes. Qian Yufu murmuró con desprecio, eres un caso perdido. Pura basura sin remedio. Puso los ojos en blanco, se dio la vuelta y se alejó. A Ye Chen Zhou no le importó en absoluto. Giró la cabeza, agarró con fuerza el hacha y siguió cortando. La maestría en el panel subió un nivel de forma constante. Por la tarde, Ye Chen Zhou apareció puntual en la mina abandonada. Levantó el pesado pico, clavando la mirada en la áspera pared de la mina. En su mente, cambió al instante a otro movimiento de la técnica básica de espada, estocada. Aferró con todas sus fuerzas el mango del pico. Sus pantorrillas impulsaron el suelo con violencia y todo su cuerpo se tensó como un arco a punto de disparar. Al soltarse de golpe, la punta del pico se transformó en una mancha borrosa. Se clavó con furia en la roca, haciendo volar pedazos de piedra por todas partes. La maestría sumó un punto más. A esto le siguieron los cortes ascendentes, los barridos y los bloqueos. Ye Chen Zhou desglosó cada movimiento de la minería, convirtiéndolos por completo en posturas de espada. En la oscura mina, daba un picazo tras otro, desatando toda su fuerza como un loco. Mientras los demás minaban a pura fuerza bruta, él lo hacía con una precisión milimétrica. Para mantener un perfil bajo y no llamar la atención, redujo a propósito la velocidad a la que sacaba los minerales. Cada golpe del pico era tan preciso que siempre aplastaba la roca inútil, sin tocar ninguna piedra espiritual. Al final del día, la cantidad de mineral que entregó quedó justo en el límite para aprobar. El supervisor le lanzó una mirada de asco y agitó la mano para echarlo como si fuera una mosca. Y así pasaron los días. 1 mes. 2 meses. Medio año. La gente en el pico de los trabajos forzados cambiaba una y otra vez. Ese tal Qian Yufu, el que sabía la técnica del proyectil de fuego, por pelearse por una triste piedra espiritual de bajo nivel, le rompieron las piernas en medio de la noche. Lo arrojaron fuera de la secta como si fuera basura. Ye Chen Zhou, en cambio, seguía todos los días, cortando leña y minando sin fallar ni un solo día. Se volvió aún más invisible. Su presencia era tan nula que daba miedo. A veces, cuando alguien caminaba a su lado, si él no hacía el más mínimo ruido, los demás ni siquiera se daban cuenta de que había una persona viva de pie justo ahí. Todo porque había reprimido su respiración y sus movimientos al límite, pero los números en su panel estaban saltando a una velocidad aterradora. Su comprensión del arte de la espada ya había llegado a un nivel impensable. Ahora, aunque tuviera un simple palillo en la mano, un solo movimiento casual, tendría una técnica de fuerza que encajaría a la perfección con la esencia de la espada, rápida, precisa, despiadada y letal, sin ni un solo movimiento de más. Hasta que, en lo profundo de una noche, medio año después, la choza de madera en ruinas estaba a oscuras. Ye Chen Zhou estaba de pie frente a su estrecha cama. En su mano, sostenía una espada de hierro destrozada que había recogido de la mina durante el día. A la hoja le faltaban como 7 u 8 pedazos, y la madera del mango estaba podrida a la mitad. No mostraba ninguna expresión. Sus ojos eran como un estanque de agua estancada. Levantó lentamente la oxidada espada de hierro, y con suavidad, dio un tajo al aire frente a él. No hubo sonido de viento, ni un silbido en el aire. Al dar este tajo, todo fue tan silencioso que le puso los pelos de punta. Como si hasta el mismo aire hubiera sido
cortado por este golpe tan común y corriente. De repente, el panel estalló con una luz roja cegadora. Las letras empezaron a parpadear como locas. La técnica básica de espada ha superado la marca de las 10.000 veces. Y se generó un atributo especial, filo extremo. Era el día 5, el día fijo en que repartían las raciones de comida. Se había formado una fila inmensa afuera del patio de administración. Para los sirvientes, esas 2 libras de arroz espiritual de baja calidad al mes no solo eran para sobrevivir, sino también su única y patética esperanza para aumentar un poco su cultivo. Ye Chen-so estaba camuflado en la mitad trasera de la fila. Llevaba las manos escondidas dentro de las mangas, pareciendo un muñeco de madera medio dormido. El supervisor Xiao Tiesan estaba repantingado en su enorme silla de madera, jugando con unos fragmentos de piedra espiritual en la mano. Zhou Daxuan se adelantó para recibir su ración de grano y sopesó el saco. Se enfureció al instante. No hay ni medio kilo aquí. ¿Acaso la regla no es dar 1 kilo al mes? Zhao Tiesan soltó una risa fría, se levantó y le dio una patada brutal en el estómago a Zhou Daxuan. Lo mandó volando a más de 2 metros de distancia. Zhou Daxuan se acurrucó en el suelo, agarrándose el estómago. El arroz de sus manos se esparció por todo el suelo. Zhao Tiesu dio un paso al frente, pisoteó el arroz blanco esparcido, moliéndolo con el pie, y rugió. Mis palabras son la regla. El mes pasado la producción de mineral no alcanzó la meta. Los de arriba me descontaron mi ganancia. Si no lo recupero de ustedes, partida de inútiles. ¿Acaso esperan que lo pague de mi propio bolsillo? Es 1/4 de kilo, lo toman o lo dejan. Si no lo quieren, lárguense. Todos los sirvientes estaban tan aterrorizados que ni se atrevían a respirar. Zhao Tiesan ahora estaba en el 4.º nivel de condensación de chi. Si hería a un sirviente y lo enterraba en la montaña trasera, no habría ni una sola persona que hiciera preguntas. Ye Chen-so. Él se adelantó trotando apresuradamente y en su rostro apareció al instante una sonrisa aduladora y sumamente natural. De repente, Zhao Tiesan levantó la mano, deteniendo a su subordinado que estaba a punto de servir el arroz. Bufó fríamente y dijo, he oído que últimamente, Ye Chen-so ha estado trabajando con mucha astucia. Cada vez que entrega mineral, apenas llega al límite mínimo. ¿Acaso estás escondiendo parte de la cuota a propósito? Esto era un robo a plena luz del día. Los sirvientes de alrededor le lanzaron miradas de compasión. Ye Chen-so se rió con nerviosismo para disculparse y dijo, el jefe ya conoce mi estado físico. Conseguir la cuota mínima ya me cuesta la vida entera. No solo no aceptó ese miserable 1/4 de kilo de arroz, sino que, en su lugar, sacó de su ropa el poco arroz espiritual que había ahorrado el mes pasado. Con la bolsa y todo, lo puso respetuosamente en las manos de Zhao Tiesan y le dijo, jefe, usted trabaja demasiado ocupándose de todo cada día. A mí últimamente no me apetece comer. Tome este arrocito para hacerse unas gachas y recuperar fuerzas. Zhao Tiesan se quedó pasmado en el acto. Sopesó la bolsa de arroz y soltó una carcajada exagerada diciendo, se nota que Ye Chen-so sabe mostrar respeto. Lárgate a trabajar. Sí, por supuesto. Ye Chen-so juntó las manos en señal de respeto, se dio la vuelta y se fue, al salir del patio del jefe. Los sirvientes que vivían cerca lo siguieron, reprochándole amargamente, Ye Chen-so, estás loco. Acabas de regalar el arroz que ahorraste el mes pasado. ¿Ahora qué vas a comer? Zhao Tiesan es un maldito abusón. En el peor de los casos, pelearemos a muerte contra él. Ye Chen-so se detuvo y suspiró, ¿y con qué vamos a pelear? ¿A cabezazos? Ustedes apenas están en el nivel 1 o 2 de condensación de chi, y él ya está en el nivel 4. Si quieren pelear, vayan ustedes solos. Yo prefiero conservar la vida para seguir cortando leña. Tras decir esto, aceleró el paso de vuelta a su habitación. Ye Chen-so lo tenía muy claro en su mente. Si no le hubiera entregado el arroz hace un momento, Zhao Tiesan habría atacado sin dudarlo. Con su actual habilidad de piel endurecida y su técnica de espada extremadamente afilada, derrotar a Zhao Tiesan no le costaría nada. Pero el problema era que después de derribarlo, cuando el equipo de la secta externa viniera a investigar, su panel secreto de cultivo quedaría totalmente al descubierto. Arriesgarse a ser estudiado por los altos mandos a cambio de medio kilo de arroz espiritual. Solo un idiota haría algo así. Mientras siguiera vivo, aunque tuviera que comer corteza de árbol, podría usar el panel para extraer sus nutrientes. Al caer la noche, mientras mordisqueaba un bollo de pan negro, Ye Chen-so se puso en alerta.
Podría ser que un día, de mal humor, Zhao Tiezhan irrumpiera en su habitación para desahogarse a golpes. Tenía que preparar una trampa en la casa. Se acercó al borde de su cama, levantó las tablas de madera y las movió a un rincón, dejando a la vista el suelo de tierra seca y dura. Ye Chen-Zhou extendió su mano derecha, ya fusionada con el atributo de dureza. Bajo la luz de la luna, sus 5 dedos brillaban con un tono metálico azul negruzco. Las clavó con fuerza en el suelo, y sus 5 dedos se hundieron por completo en la tierra dura. Con un fuerte tirón, arrancó de cuajo un gran trozo de tierra compacta. No se hizo ni un solo rasguño. Sus manos se convirtieron en una auténtica excavadora. Empezó a cavar como un loco justo debajo de su cama, metiendo toda la tierra en cubos de agua. Mañana por la mañana la tiraría por el acantilado de la montaña trasera. Nadie se daría cuenta. 1 hora después, logró cavar un hoyo de 2 metros de largo por 1 metro de ancho y 3 metros de profundidad. Un foso vertical donde hasta alguien en la etapa media de condensación de chi se rompería las piernas al caer. Pero eso no era suficiente. Ye Chen-Zhou saltó fuera del agujero. Escogió una docena de las maderas de hierro negro más duras del montón de leña y sacó de debajo de la cama una espada oxidada de esas que dan por defecto. Activó el atributo de filo extremo, dio un golpe de muñeca y, tras un destello rapidísimo, la dura madera de hierro quedó reducida al instante a docenas de púas mortales y afiladísimas. Luego, sacó un paquete de papel roto de debajo de la cama. Adentro tenía lo que había recolectado barriendo estos días. Un polvo venenoso que extrajo de los cadáveres de ratas y bichos usando su interfaz. Un solo roce y te paralizaba el cuerpo entero. Ye Chen-Zhou volvió a saltar al foso, agarró el veneno y las púas mortales, y forró cada maldito rincón y borde del agujero, sin dejarse nada. Una trampa de locos. Tras vaciar los últimos 2 cubos de tierra por el acantilado, Ye Chen-Zhou no tenía ninguna prisa por volver. Se sacudió el polvo de las manos, y caminó por un sendero lleno de maleza que bordeaba el acantilado, adentrándose aún más en la montaña trasera. Nadie pasaba por ahí, porque justo en la entrada había una lápida cubierta de musgo con una advertencia tallada a lo bruto: zona prohibida del miasma. Todos en el pico del primer anciano sabían muy bien que, detrás de esa lápida, se escondía un pantano venenoso que llevaba ahí sabe Dios cuántos años. El lugar era turbio a más no poder, siempre envuelto en una espesa niebla de color verde púrpura. Si ni siquiera los discípulos internos en las últimas etapas de condensación de Qi se atrevían a pisar ese lugar, mucho menos unos simples sirvientes de primer o segundo nivel como ellos. Ni siquiera los veteranos que ya estaban en la etapa de construcción de cimientos se arriesgaban a entrar así como así. Se decía que respirar ese miasma, aunque fuera un poco, te pudría los pulmones al instante. Una vez, un discípulo de la secta interna quiso cazar a una bestia demoníaca venenosa muy rara. Se metió corriendo al pantano y terminó hecho pedazos. Ni su cadáver quedó entero. Solo encontraron un par de huesos carbonizados a las orillas del lugar. Y desde ese entonces, este sitio se convirtió en las mismísimas puertas del infierno para la secta. Todos huían de él, pero Ye Chen-Zhou, al ver esa niebla venenosa moviéndose de un lado a otro, sintió que los ojos le brillaban de pura emoción. A los demás les aterraba el veneno, sí, pero él necesitaba justo eso, una mina de atributos que nadie más iba a reclamar. Obvio, Ye Chen-Zhou tampoco era tan tonto como para tirarse así a lo loco y aguantar todo con su propio cuerpo. Volvió corriendo a su cabaña y sacó medio balde de carbón negro del fondo de la estufa. Lo machacó con una piedra hasta hacerlo polvo, y cortó el pedazo de tela más grueso de sus sábanas. La mojó bien con agua y envolvió todo ese polvo de carbón justo en el centro, apretándolo fuerte. Por último, agarró un trozo de bambú hueco y lo clavó en el medio para usarlo como tubo de respiración. Y listo. Una máscara antigás casera y fea, pero que funcionaba a la perfección. 1 hora después, Ye Chen-Zhou volvió a pararse frente a la lápida. Se plantó el trapo en la cara y se lo ató con muchísima fuerza detrás de la cabeza. Mordió el tubo de bambú y dio una respiración muy profunda. El aire atravesó la tela húmeda y el carbón, dejándole un sabor a tierra ahumada. Pero, por suerte, filtraba casi todo ese olor rancio. Sin pensarlo 2 veces, se zambulló de cabeza en aquella niebla de color verde púrpura. Y apenas dio el primer paso adentro, el cuello y los brazos que tenía al descubierto sintieron de inmediato un denso y punzante dolor. Era como si innumerables hormigas le mordieran la piel. La superficie de su cuerpo, que ya se había fusionado con el atributo de dureza, empezó a mostrar unas marcas extrañas. El gas venenoso estaba intentando filtrarse por sus poros. Ye Chen-Zhou se puso alerta de inmediato,
y dio mentalmente la orden de extracción. El panel emitió una fría luz azul. Se ha detectado veneno de miasma de nivel bajo. Extracción completada. Has obtenido resistencia al veneno, +1. Decidió fusionarlo con la piel y la sangre de todo su cuerpo. La sensación punzante disminuyó un poco al instante. Él esbozó una sonrisa, mordió el tubo de bambú y siguió caminando hacia el interior. Cuanto más avanzaba, más espesa era la niebla. Todos los árboles a su alrededor se habían vuelto de un color negro marchito. De los troncos desnudos colgaba un líquido verde y pegajoso. El suelo estaba cubierto de espeluznantes huesos blancos de bestias desconocidas. Las notificaciones del panel no dejaban de aparecer. Resistencia al veneno +1, +1, +2, sin parar. Ye Chen-Zhou parecía una aspiradora incansable. Mientras caminaba, iba absorbiendo como loco las toxinas del aire a su alrededor. Un par de horas después, ya había dado una gran vuelta por la periferia del pantano. El dolor punzante de su cuerpo había desaparecido por completo. Ahora, el miasma de esa zona exterior que chocaba contra él, se sentía como una brisa suave en la cara, sin dejarle ni siquiera una marca roja. Su atributo de resistencia al veneno en el panel había subido de golpe hasta los 1500 puntos. El gas venenoso de la periferia casi se había agotado, y sus puntos de atributo subían demasiado lento. Ye Chen-Zhou dirigió su mirada hacia lo más profundo del pantano. Allí ya no había árboles, solo charcos de lodo negro que burbujeaban. Pisando un tronco seco, se acercó con cuidado a un charco de lodo del tamaño de un lavabo. El interior burbujeaba fuertemente, desprendiendo un olor agrio y nauseabundo. Un ratón gris que se había perdido en el pantano pasó corriendo por allí, dio un paso en falso y cayó al lodo. Solo tuvo tiempo de soltar un chillido corto y desgarrador. En apenas 2 o 3 segundos, su piel y sus huesos se disolvieron en un charco de agua negra. No quedó ni el más mínimo rastro. A Ye Chen-Zhou se le erizó la piel al verlo, pero esto no solo no lo asustó, sino que hizo que su corazón se acelerara de la emoción. Si lograba extraer esto y usarlo como un ataque, ese tal Zhao Tiesan de la etapa 4 de condensación no le duraría ni un segundo. Con una sola bofetada, lo convertiría en cenizas. No se atrevió a tocarlo directamente con las manos. Recogió una rama seca y tocó suavemente la superficie del lodo. En el instante en que la rama hizo contacto, la punta emitió un sonido corrosivo y soltó una nube de humo blanco. Ye Chen-Zhou ordenó de inmediato la extracción y el panel apareció. Se ha detectado una sustancia altamente corrosiva. Extracción completada. Has obtenido corrosión +1. Decidió fusionarlo en los huesos y la piel de sus dedos índices. Un hormigueo muy leve recorrió sus 10 dedos. Tiró la rama que ya estaba a la mitad y colocó ambas manos suspendidas directamente sobre el charco de lodo, empezando a extraer como un loco. Corrosión +1, +5, +10. Los números se dispararon. El líquido negro del charco se volvía transparente a simple vista, y ese penetrante olor agrio también se disipó con él. Cuando el charco fue exprimido por completo y se convirtió en un pozo de agua normal, el atributo de corrosión de Ye Chen-Zhou ya se había acumulado hasta los 2000 puntos. Ye Chen-Zhou se puso de pie y miró sus propias manos. Sus 10 dedos brillaban con un extraño y oscuro resplandor verde. Estiró la mano hacia una piedra del tamaño de un puño que estaba cerca, y le dio un golpe suave. La superficie de la piedra empezó a echar humo blanco al instante, y comenzó a derretirse. Unos segundos después, se había convertido en un charco burbujeante de agua gris. El sonido ensordecedor de las campanas de bronce llegaba desde el pico principal, resonando sin parar. Todo el pico de los trabajos pesados estaba eufórico. Hoy era el gran torneo de la secta exterior, que se celebra cada 3 años. Es el único día en que los sirvientes pueden holgazanear abiertamente e ir a la montaña del frente para disfrutar del alboroto. Esos mismos sirvientes que, normalmente, son explotados por los supervisores como si fueran bestias de carga, ahora iban en manada, empujándose hacia el frente. Ye Chen-Zhou, date prisa. Si llegamos tarde, no habrá ni dónde pararse. Hoy los ancianos de la secta interior observarán en persona. Incluso la hermana mayor Shen Qinxuang, conocida como el demonio de hielo, subirá al escenario. No puedo. Anoche comí pan negro con moho, y mi estómago está dando vueltas. Zhou Daxuan soltó un insulto, burro perezoso, y desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Al ver que el pico de los trabajos pesados se había quedado completamente vacío, la expresión de dolor en el rostro de Ye Chen-Zhou desapareció al instante. ¿Ver el torneo? ¿Qué tiene de interesante ver a un montón de novatos de refinamiento de chi, peleando como pollos?
¿Qué tal si algún hermano mayor con mal genio se ciega por la rabia, y un ataque de espada se desvía volando directo hacia el público? Con el cuerpo tan débil que tenemos los sirvientes, un simple roce nos dejaría heridos, y un golpe nos mataría. Ir a meterse en ese alboroto es simplemente tener ganas de morir. Ye Chen-so se dio la vuelta y se dirigió directo a la oficina de encargos en la montaña trasera. El lugar estaba desierto y silencioso. Solo estaba el administrador Sun, medio calvo, roncando profundamente sobre su escritorio. Como todos se habían ido a ver el torneo, Ye Chen-so se acercó, dio unos golpecitos en la mesa y dijo: «Vengo a recoger mi tarea de hoy. Hoy, por el torneo, toda la secta tiene medio día libre». «¿A qué vienes a buscar tareas?», gruñó el administrador. «Mi talento es malo y mi nivel de cultivo es bajo. Si no me esfuerzo un poco más, me temo que el próximo mes me volverán a recortar la ración de arroz espiritual. Quiero aprovechar que no hay nadie para adelantar trabajo. Ve al almacén de chatarra a hacer inventario. Toda esa basura de metal viejo que ya está hecha polvo, bárrela para hacer algo de espacio. Ven a reportarte cuando termines». Ese era, de hecho, su verdadero objetivo del día. El almacén de chatarra estaba en el rincón más oscuro del pico. Era una enorme cueva de piedra que no veía la luz del sol en todo el año. Con miles de discípulos peleando y explorando a diario, las armas mágicas destruidas eran incontables. Todos esos artículos arruinados y sin arreglo se tiraban allí como basura. Al empujar la pesada y oxidada puerta de hierro, lo golpeó un olor penetrante a óxido y humedad. Dentro, había espadas, lanzas, escudos y armaduras rotas, apiladas formando pequeñas montañas. Toda esta sala llena de pedazos. Para los demás era un vertedero que no aceptarían ni regalado. Pero para Ye Chen-so, era una gigantesca mina de oro sin vigilancia. Ye Chen-so entró, y cerró la puerta de golpe a sus espaldas. No contento con eso, levantó un horno de alquimia desechado que pesaba cientos de kilos, y bloqueó la entrada directamente. Tras asegurarse de que era absolutamente imposible que alguien entrara, sacó de su cintura esa espada estándar y oxidada. Se acercó a la montaña de chatarra más cercana y agarró la mitad rota de un machete de montaña. Un panel se iluminó de repente. Detectado artefacto de primer nivel, calidad baja, en estado ruinoso. Extracción de arma mágica completada. Aumento de filo obtenido. Ye Chen-so ordenó de inmediato: «Fusiónalo con la espada de hierro de mi mano». La mitad del machete se desintegró al instante, convirtiéndose en un polvo de hierro grisáceo, que se escurrió entre sus dedos. Mientras tanto, la espada oxidada que sostenía en la otra mano, emitió un suave zumbido. Sin detenerse, hundió ambas manos directamente en el montón de chatarra, y comenzó a saquear todo como un loco. Los sonidos de notificación del panel casi se fusionaron en un solo tono continuo. Filo, más 3. Resistencia, más 2. Agudeza, más 1. Resistencia, más 5. Por donde pasaban sus manos, cientos y miles de artefactos mágicos rotos se desmoronaban convirtiéndose en polvo sobre el suelo, como frágiles fósiles desgastados por miles de años. Ye Chen-so era como un agujero negro con forma humana. Entre estos miles de artefactos rotos, extraía con locura agudeza y resistencia. Durante 2 horas, la montaña de basura del almacén de chatarra se fue reduciendo a una velocidad visible a simple vista. En el suelo se acumuló una gruesa capa de ceniza de hierro e impurezas. Cuando tomó en la esquina, el último escudo de hierro negro agrietado y lo absorbió hasta convertirlo en polvo. Por fin se detuvo y dejó escapar un largo y pesado suspiro. Estaba empapado en sudor, pero su emoción había llegado al límite. Le había exprimido a la fuerza hasta la última gota de valor a esos miles de artefactos rotos. Sus atributos de agudeza y resistencia se dispararon directamente en 30.000 puntos. Ye Chen-so bajó la mirada hacia la espada de hierro oxidada y común que sostenía en su mano derecha. En el filo, apareció débilmente una marca negra capaz de cortar hasta la luz. En este momento, el nivel de filo de esta espada rota superaba por mucho la calidad que debería tener. Con solo agitarla un poco, se escuchó un ligerísimo zumbido en el aire. Hoy, el pabellón de misiones de la secta exterior casi pierde el techo por el alboroto. Una silueta gritó de dolor y destrozó el tablón de anuncios de las misiones frente al pabellón, haciendo volar astillas de madera por todas partes. Escupió una bocanada de sangre que manchó todo el suelo. 2 discípulos de la secta exterior, con los ojos inyectados en sangre, desenvainaron sus espadas mágicas. Se estaban agarrando a espadazos ahí mismo por la misión de vigilar el estanque de hielo profundo.
Esa misión no solo daba 10 piedras espirituales de baja calidad de una sola vez, sino que también te permitía absorber gratis la densa energía espiritual del estanque durante medio mes. Era la misión más jugosa de todas. Uno de los discípulos señaló al otro y le gritó furioso: esa misión la vi yo primero, pero si no tiene tu nombre escrito, el que la agarre primero se la queda. Los dos se insultaron cada vez peor, y se lanzaron cuchilladas directas. De inmediato, un montón de discípulos chismosos formaron un círculo alrededor. Los gritos de pelea resonaban por todas partes. Ye Chen-Sou se guardó las manos en las mangas, encogió el cuello, y pegadito a la pared, como si fuera invisible, se escabulló hasta el rincón más profundo del pabellón. Ni siquiera se molestó en mirar a esos dos que se estaban haciendo pedazos, ni a los otros discípulos de la secta exterior. 10 piedras espirituales suenan a mucho, pero no alcanzan para comprar tu vida. Si te dejan inválido de una paliza, el puro gasto en medicinas te saldrá en más de 10. Con mucha práctica, se acercó al tablón de misiones más escondido. Las tablillas de madera estaban cubiertas por una gruesa capa de polvo. Todas eran tareas de burro, de esas donde trabajas de sol a sol y ni siquiera te pagan con piedras espirituales. Su mirada repasó las opciones: acarrear estiércol, limpiar los corrales de las bestias demoníacas, hasta que se detuvo en una tablilla de madera negra como el carbón. Reparar los escalones de piedra de la montaña trasera. La recompensa era solo de 3 puntos de contribución de la secta y ni siquiera incluía la comida. Ni un perro querría hacer este trabajo. Esa vieja escalera en la montaña trasera tenía como 10.000 escalones y llevaba años sin mantenimiento. Todas eran enormes losas de piedra azul. Cargar con eso te mataba de cansancio, y encima, no sacabas ni una pizca de ganancia extra. Sin embargo, Ye Chen-So reaccionó como si hubiera encontrado una técnica de cultivo legendaria. Arrancó la tablilla de un tirón, corrió hacia el mostrador y dijo: yo tomo esta. El administrador, que estaba medio dormido, levantó la vista y le advirtió con la mirada: más de la mitad de los escalones están destruidos. Si no terminas de repararlos en 3 días, se te descontarán puntos de contribución de este mes. Estoy seguro. Mi nivel de cultivo es bajo, así que me gusta la tranquilidad. Hacer el trabajo pesado me hace sentir en paz. Puso su huella, agarró las herramientas y el papel, y se dio media vuelta al instante, temiendo que el encargado se echara para atrás. 1 hora después, Ye Chen-So estaba al pie de la montaña trasera. De verdad que este lugar estaba desierto. No había ni un alma. Los escalones de piedra, cubiertos de musgo, subían a tramos hasta perderse entre la niebla, a mitad de la montaña. Tiró el pico y la mezcla al suelo, sin hacerle el menor caso a las losas rotas. Respiró hondo. Y separó un poco los pies. Puso las manos sobre la roca desnuda de la montaña y la presionó con todas sus fuerzas. Eran las venas de la roca. El núcleo mismo de la montaña. Toda esa enorme masa llevaba millones de años asentándose. Y si algo le sobraba, era una fuerza pesada y absolutamente inquebrantable. El panel apareció de golpe. Se ha detectado una inmensa e inagotable energía de la Tierra. Extracción completada. Has obtenido pesadez +1. Ye Chen-So ordenó absorberlo sin pensarlo 2 veces. En el instante en que esa energía se fundió con sus huesos y músculos, sintió un tirón brutal en las piernas. Como si de la nada le hubieran inyectado cientos de kilos de plomo líquido. Pero al intentar levantar la pierna, 6.252. Descubrió que su cuerpo seguía sintiéndose ligero. 3.315. Sus movimientos no se veían afectados en lo absoluto. Esa pesada fuerza se había interiorizado. No lo volvía más lento. Al contrario, hacía que sus piernas se sintieran arraigadas, como un árbol milenario aferrado a la roca pura. Estaba firme como una montaña. Ye Chen-So se puso a trabajar. Con una sola mano levantaba losas destrozadas de cientos de kilos, arrancándolas y tirándolas con la misma facilidad que si fueran de papel. Mientras tanto, mantenía la otra mano siempre pegada al suelo o a la pared de roca. Mantenía activa la extracción. Pesadez +5, +10, +20. Las notificaciones del panel no paraban de sonar como una lluvia de monedas. Los bloques de piedra nuevos, que normalmente requerirían el esfuerzo de 3 a 5 personas, para poder moverlos, él los agarraba de una punta con una sola mano. Les daba una patada, y encajaban a la perfección en los huecos de la escalera.
Pero a él no le importaba en lo más mínimo lo rápido que avanzaba la obra, toda su atención estaba puesta en esos puntos de atributo que subían como la espuma. Pasó un día. Luego 2. Cuando a Ye Chen-su le daba hambre, le daba un par de mordiscos al pan duro que llevaba. Cuando tenía sed, bebía agua de manantial. Y si le entraba sueño, se tumbaba ahí mismo en los escalones a dar cabezadas. La energía de la tierra de esa montaña parecía no tener fin. Esa sensación constante de absorber poder. Lo tenía como un adicto a las apuestas. No podía parar. Desde lo más profundo de sus huesos, empezaron a sonar unos ligeros crujidos. Bajo su piel, que ya había absorbido el atributo de dureza, comenzó a asomar un tono amarillento oscuro y profundo. La densidad de su cuerpo estaba aumentando a un ritmo absurdo. Al atardecer del tercer día, con el sol ocultándose en el horizonte, Ye Chen-su aplastó la última losa de piedra con el pie. Quedó encajada a la perfección. Se puso de pie, y soltó un largo suspiro que dejaba un olor a tierra mojada en el aire. La antigua y destruida escalera de 10.000 escalones había sido completamente restaurada por él solo. Pero lo que realmente lo emocionaba eran los números que aparecían en el panel. El atributo de pesadez había llegado exactamente a los 10.000 puntos. Sigo portando recetos serán. Ye Chen-su apretó los puños. Sentía que ahora mismo era como una enorme montaña comprimida en el cuerpo de un humano. Miró hacia abajo, a la losa de piedra que pisaba, con la curiosidad de saber qué significaba tener 10.000 puntos de pesadez concentrados en su propio cuerpo. Para comprobarlo, dio un pequeño salto. El suelo de toda la montaña se hundió bruscamente con él, provocando un ruido sordo. Los pájaros del bosque salieron volando despavoridos por todas partes. Ye Chen-su retiró su poder de inmediato y reprimió esos 10.000 puntos de pesadez a la fuerza, ocultándolos en lo más profundo de sus huesos. Si alguien hubiera visto eso hace un momento, seguro lo habrían tomado por un gran demonio metamorfo. Lo atraparían y lo harían pedacitos para investigarlo, sin duda. Rápidamente agarró su escoba, fingiendo que no había pasado nada. Se fue caminando hacia otro sendero apartado y arbolado en la montaña trasera, para comenzar con su tarea diaria de barrer. El ruido que hizo al reparar los escalones fue un poco fuerte. Tenía que ponerse a hacer sus quehaceres rápido para no levantar sospechas. No llevaba ni una hora barriendo, cuando entre los arbustos junto al sendero, de repente se escuchó una respiración pesada y agitada, seguida del crujido de ramas rompiéndose. Las orejas de Ye Chen-su se movieron un poco, y la escoba en sus manos se detuvo al instante. Una figura cubierta de sangre salió rodando de la maleza y cayó de cara sobre las losas de piedra que Ye Chen-su acababa de limpiar, tiñendo de rojo una gran parte del suelo. Ye Chen-su agudizó la vista para mirar bien. Ese sujeto llevaba la característica túnica larga de color blanco luna. Era el uniforme de los discípulos de la secta interna, solo que ahora esa túnica estaba hecha jirones y tenía un corte profundo en el pecho. Su brazo izquierdo había sido arrancado de cuajo, y de la herida emanaba una extraña energía oscura. Estar así de herido y seguir con vida. Vaya que es duro de matar. Aquel discípulo de la secta interna levantó la cabeza con mucha dificultad, con el rostro cubierto de lodo. Con los ojos llorosos, clavó su mirada fijamente en Ye Chen-su, que seguía sosteniendo la escoba. Temblando, sacó de su ropa un pergamino de jade manchado de sangre negra, junto con un anillo de almacenamiento. Con la voz ronca, le dijo: «Toma esto rápido. Ve a la montaña principal y busca al maestro Fang en el pabellón de formaciones. Dile al anciano que hay un traidor. Solo tienes que entregarle el mensaje. Todas las piedras espirituales y píldoras del anillo serán tuyas. Además, el anciano Fang te protegerá. Entrarás a la secta interna. Te harás inmensamente rico». Ye Chen-su se quedó ahí parado, sin siquiera parpadear. Se quedó mirando aquel anillo de almacenamiento que brillaba con fuerza, pero no sintió ni la más mínima emoción. Si fuera un novato tonto recién ingresado, seguro que ahora mismo estaría temblando de emoción, tomaría el anillo y se iría a jugar al héroe. Un discípulo de la secta interna, con un nivel de cultivo de al menos la etapa final de condensación de chi, había sido masacrado hasta quedar en este estado tan patético. ¿Qué clase de monstruo lo estaría persiguiendo para matarlo? Alguien en la etapa de fundación, o incluso peor. Él no era más que un simple sirviente. Meterse en las conspiraciones y luchas de poder de los altos mandos de la secta interna, o en sus venganzas de sangre, sería básicamente buscar la muerte a gritos. Ese pergamino de jade era una sentencia de muerte. Y en cuanto a ese anillo de almacenamiento, seguro tenía alguna marca de sentido divino o algún hechizo de rastreo. El que lo tomara,
terminaría muerto. Los discípulos internos de este tipo de grandes sectas siempre dejaban una lámpara de alma vital en la secta. Si alguien los asesinaba, la última imagen que veían antes de morir, o el aura del asesino, seguramente se transmitiría a esa lámpara. Arriesgar el pellejo por un par de baratijas inútiles era simplemente de idiotas. Ye Chen-Zhou no pronunció ni una sola palabra, ni siquiera alteró el ritmo de su respiración. No se acercó para salvarlo ni para ganarse un favor. Tampoco se aprovechó de su desgracia. Simplemente dio un paso hacia atrás. Apretó con fuerza la escoba en sus manos. Aquel discípulo vio cómo Ye Chen-Zhou retrocedía, y, fruto de la desesperación, escupió otra bocanada de sangre negra. Gritó con todas sus fuerzas: «Tómalo, rápido». Pero Ye Chen-Zhou lo ignoró por completo. Se dio la vuelta para irse. Y no solo se alejó, sino que, de manera extremadamente profesional, se puso a barrer. Empezó a mover la escoba, siguiendo el mismo camino por el que retrocedía, barriendo las hojas caídas y el polvo del suelo, capa por capa, para cubrir con total precisión las huellas que había dejado en el lugar donde estaba parado. El sonido de la escoba arrastrándose contra el piso parecía totalmente fuera de lugar en aquel bosque lúgubre. Y aquel discípulo, sumido en la desesperación, comenzó a maldecirlo a los gritos. «¡Cobarde!». La voz se iba apagando cada vez más. Ye Chen-Zhou hizo oídos sordos. Que lo insultara todo lo que quisiera, total, las palabras no matan a nadie. Mientras pensaba esto, retrocedió dando un rodeo hacia los espesos matorrales de al lado. Al mismo tiempo, borraba rápidamente cualquier rastro que dejaba. Ni siquiera una hierba rota. Se le escapaba, usaba el palo de su escoba para devolverla a su lugar, sin dejar ni una sola marca sospechosa. Después de retroceder unos 10 metros, Ye Chen-Zhou se agachó de golpe y se metió de lleno entre la maleza que le llegaba por la cintura. Entonces, usó sus 10.000 puntos del atributo de pesadez, liberando solo un poquito para ralentizar los latidos de su corazón y el flujo de su sangre. Se quedó acurrucado en el barro, ocultando su presencia hasta parecer una piedra fría y sin vida. No habían pasado ni 10 respiraciones desde que se escondió, cuando 3 sombras cayeron del cielo como si fueran fantasmas. Aterrizaron justo al lado de aquel discípulo de la secta interna. Una densa y aterradora aura asesina envolvió la zona en un instante. Hasta parecía que la temperatura del aire había bajado varios grados. Los asesinos de negro, que venían en su persecución, irrumpieron en la escena. Miraron a su alrededor con recelo, sin darse cuenta en lo más mínimo de que a 10 metros de distancia estaba Ye Chen-Zhou, acurrucado en la maleza sin mover un solo músculo. Los 3 hombres de negro buscaron por todas partes durante un buen rato, pero, aparte del cadáver del discípulo de la secta interna y un montón de hojas negras esparcidas por el suelo, no encontraron absolutamente nada. ¿Cómo es que no lo tiene este infeliz? ¿Se lo habrá llevado alguna bestia demoníaca que pasaba por aquí? No digas estupideces. Deshazte del cadáver rápido y larguémonos. Los del salón de formaciones llegarán en cuanto huelan la sangre. Los hombres de negro se movieron con rapidez y derramaron polvo disuelve cadáveres sobre el cuerpo. Tras una bocanada de humo amarillo y penetrante, el cadáver se transformó en un charco de agua negra. Acto seguido, los 3 desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos, esfumándose en la profundidad del bosque. Ye Chen-Zhou siguió acurrucado entre la maleza a 10 metros de distancia, completamente inmóvil. No tenía ninguna prisa por salir de allí. Se obligó a quedarse escondido entre la hierba durante 2 horas enteras, hasta que el cielo se oscureció por completo. Cuando ya no se escuchaba ni el canto de un pájaro en la montaña trasera, por fin se puso de pie lentamente. Se sacudió la tierra del trasero con un par de palmadas y soltó un suspiro de resignación. Estos tipos de la secta interna sí que son despiadados. Luego, se echó la escoba al hombro, y tomando un sendero desierto, salió pitando de vuelta hasta su vieja y ruinosa cabaña de madera. Cerró la puerta a cal y canto, e incluso arrastró la mesa para trabarla por dentro. Lo que había pasado durante el día le sirvió de advertencia. Las cosas en la secta se estaban poniendo cada vez más feas. Si hasta los discípulos de la secta interna se atrevían a matar a alguien a plena luz del día en la montaña trasera para silenciarlo, si algún día a esos locos sanguinarios se les ocurría pasarse por el pico de los trabajos forzados, su pobre cabaña no podría resistir ni un solo golpe de su energía de espada. Era cierto que debajo tenía esa trampa de púas venenosas de 3 metros de profundidad, perfecta para tenderle una emboscada a cualquiera, pero solo si el imbécil entraba primero a la casa y se caía. Si a los asesinos les daba pereza entrar y decidían prenderle fuego desde afuera,
o lanzaban algún hechizo para arrasar con la cabaña, él acabaría enterrado vivo junto con su propia trampa. Tengo que reforzar esta casa cueste lo que cueste. Aumentar mis defensas hasta el extremo. Sin perder un segundo, Ye Chen-so se puso manos a la obra. Arrastró hacia afuera todos los frascos rotos que tenía debajo de la cama. Estaban llenos a rebosar de algo que había conseguido en el almacén de artefactos desechados. El residuo en forma de polvo metálico grisáceo que quedaba después de desmantelar y extraer frenéticamente la energía de aquellos artefactos mágicos rotos. Aunque a estas obras ya no les quedaba ni filo ni resistencia, su material base seguía siendo hierro refinado y cobre místico, e incluso mineral de fósforo de mayor calidad. Eran los materiales perfectos para dibujar formaciones mágicas. Buscó un tazón que tenía el borde astillado y lo llenó de agua hasta la mitad. Luego, volcó todo el polvo metálico dentro y se mordió el dedo hasta hacerse sangre. Dejó caer unas cuantas gotas de su propia sangre para que sirvieran como catalizador y con un palillo empezó a mezclar todo frenéticamente. En poco tiempo, ya tenía lista una tinta especial para formaciones, espesa y pegajosa como el barro negro. Ye Chen-so no tenía idea de formaciones complejas o de alto nivel, pero en aquel andrajoso manual de patrones mágicos básicos que repartían en el pico de los trabajos forzados, solo hay dos de las formaciones más comunes y corrientes. Una es la formación de muro sólido, que se usa para evitar que los ratones entren al barril de arroz. La otra es la formación de flujo de aire, usada para quitar el mal olor de las letrinas. Normalmente, nadie toma en serio estas dos formaciones. Su poder es patético, pero a Ye Chen-so le da igual. Si falta calidad, lo compensa con cantidad. Se puso en cuclillas y mojó unos palillos en ese tazón de tinta de barro negro. Comenzó a dibujar las líneas de la formación de muro sólido en el reverso del piso de madera, trazo por trazo. El diseño de esta formación es exageradamente simple, solo unos cuantos círculos entrelazados, y 12 líneas en forma de rayos. Hasta el sirviente más tonto podría copiarlo sin problema, pero Ye Chen-so no se detuvo después de dibujar el primero. Justo al borde de esa primera formación, dibujó un segundo sello, y luego el tercero, y el cuarto. Volteó toda la tabla del piso y llenó el reverso con un sinfín de formaciones de muro sólido. Dibujó un total de 50 formaciones de muro sólido del nivel más bajo, apiladas en una sola tabla de madera. La capacidad de defensa de una sola formación equivale más o menos a una fina lámina de hierro. Así que, 50 de ellas apiladas, son como 50 capas de hierro soldadas a muerte sobre esta tabla de madera. Después de terminar con el piso, empezó a dibujar en las paredes. Desmontó una por una las tablas de las 4 paredes, las llenó de formaciones por detrás y las volvió a colocar en su lugar. Desde afuera, esta vieja y destartalada cabaña de madera sigue luciendo como si fuera a desarmarse en cualquier momento. Pero, visto desde adentro, cada centímetro del reverso de la madera está cubierto de formaciones. Las líneas negras reflejan un tenue y misterioso resplandor en la oscuridad. Luego, empezó a dibujar la formación de flujo de aire en el reverso de la puerta y en los marcos de las ventanas. El mismo proceso, y con la misma locura obsesiva. 50 formaciones de flujo de aire apiladas en cada rincón. Al terminar, toda la cabaña de madera quedó como envuelta por una cúpula invisible. Si alguien pasara por afuera, ni siquiera podría sentir si hay alguien respirando adentro. Ye Chen-so trazó la última línea, enderezó la espalda y observó. Contempló su obra maestra y asintió con gran satisfacción. Desde afuera, esta choza sigue siendo la más fea, destartalada e insignificante del pico de la amargura. Cruje con solo soplar el viento, y las grietas de la puerta son tan grandes que cabe una mano entera. Pero la realidad es que la capacidad de defensa actual de esta choza es comparable a la de una pequeña fortaleza. Las paredes con sus 50 capas de formación de muro sólido harían saltar chispas incluso ante el corte de espada de un cultivador en la etapa tardía de condensación de chi. La trampa de 3 metros bajo tierra se encargaría de que ningún intruso saliera vivo. Y las 50 capas de formación para ocultar el aura se tragan por completo cualquier rastro de energía en el interior. Ye Chen-so volvió a poner las tablas en su lugar para armar la cama. Extendió las sábanas encima. A simple vista, solo es una vieja y común cama de madera. Nadie se imaginaría nunca que debajo de esa cama hay un agujero mortal de 3 metros de profundidad, lleno de picos envenenados en el fondo. Se acostó en la cama y cerró los ojos. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. En este cruel mundo de cultivación donde el fuerte devora al débil, si quieres sobrevivir, tienes que armarte hasta los dientes. Para el resto, él solo es el don nadie más invisible del pico de la amargura.
Pero en secreto, su patética choza ya se ha convertido en una trituradora de carne de la que nadie puede salir vivo. Mientras mantenga un perfil bajo y no revele sus habilidades, el panel seguiría acumulando haces en su manga sin parar. Y cuando sus atributos se apilaran hasta el punto de que ni siquiera un experto en la etapa del núcleo dorado pudiera hacerle un rasguño, ese sería el día en que verdaderamente mostraría los colmillos. Pero hasta entonces, él, Ye Chen-Zhou, seguiría siendo el pobre diablo más obediente, inútil e insignificante de todo el pico de los trabajos forzados. Nadie lo obligaría a destacar. Se dio la vuelta en la cama, se envolvió bien en las sábanas y bajo la extrema protección de 50 capas de formaciones de refuerzo y ocultación de chi, se quedó profundamente dormido. La luz de la luna se filtraba por las grietas de la puerta, iluminando su rostro sereno. La noche en el pico de los trabajos forzados era tan silenciosa como siempre. Y nadie sabía que en esa choza de madera destartalada vivía un monstruo que se hacía más fuerte en completo secreto. Tampoco nadie imaginaba que aquel sirviente enclenque, que se pasaba los días encorvado barriendo y cortando leña, ya había acumulado atributos tan aterradores como para aplastar a un experto en la cima de la condensación de chi. Y todo esto apenas acababa de empezar. Formaciones de refuerzo cubriendo formaciones de ocultación. Matrices grandes envolviendo a las pequeñas. Matrices pequeñas conectadas a las grandes. Así, pasaron unas cuantas horas. Las formaciones en las paredes ya sumaban 10 capas. El olor a humedad de la cabaña había desaparecido por completo, e incluso el sonido de su respiración agitada. Mientras no cruzara esa puerta, afuera no se escucharía absolutamente nada. Pero eso no era suficiente. Ye Chen-Zhou, sosteniendo un cuenco roto, siguió mojando el pincel en tinta. Trazó 20 capas, luego 30, luego 40. El sudor le resbalaba por la barbilla, y le temblaban las muñecas por el esfuerzo, pero su mirada brillaba cada vez con más euforia. Esa tinta metálica especial, guiada por el poder de la matriz, penetraba profundamente en cada fibra de la madera. Y así, esa madera podrida y común, comenzó a sufrir una mutación extremadamente extraña. Justo antes del amanecer, por fin dio la última pincelada. Unas 50 capas de formaciones de refuerzo y ocultación se entrelazaban, blindando por completo aquella ruinosa cabaña de 10 metros cuadrados. Ye Chen-Zhou tiró el pincel desgastado y se dejó caer de nalgas al suelo, jadeando con fuerza. Levantó la vista para mirar a su alrededor. Desde afuera, la choza seguía viéndose tan destartalada como siempre, como si un simple soplo de viento pudiera derrumbarla. En las paredes no se veía ni el más mínimo rastro de las matrices. La formación de ocultación suprimía por completo cualquier fluctuación de energía espiritual. Ye Chen-Zhou se puso de pie, caminó hacia la pared que daba frente a la puerta y respiró hondo. Al instante, canalizó su atributo de densidad en las piernas y su atributo de dureza en las manos. Después de todo, era un monstruo que había asimilado 10.000 puntos de densidad y más de 1.000 puntos de dureza. Un solo puñetazo suyo sería capaz de hacer añicos incluso esa losa de piedra de la montaña trasera, que pesaba miles de kilos. Giró la cintura bruscamente, y su puño derecho, cortando el aire con un silbido agudo, se estrelló con furia contra la pared. La choza parecía a punto de colapsar, pero al recibir ese golpe con todas sus fuerzas, no soltó ni una maldita astilla. Ye Chen-Zhou se frotó los nudillos derechos, que le habían quedado un poco entumecidos, y contempló con satisfacción aquella pared de madera, que no había perdido ni una pizca de barniz. Tras apilar 50 capas de formaciones, lo más probable era que esta ruina fuera mucho más dura que los mismísimos artefactos defensivos de los ancianos de la secta interna. Bueno, ya tenía su refugio seguro, pero en el fondo, seguía sin estar del todo tranquilo. Por muy resistente que fuera la cabaña, no podía quedarse escondido ahí todos los días sin salir a trabajar. Y si estando afuera, de pura mala suerte, se cruzaba con la pelea de un par de cultivadores de alto nivel. Si por accidente le alcanzara una onda de espada perdida, aunque su cuerpo fuera duro como una roca, el golpe le dolería como el infierno. Tenía que prepararse más trucos para salvar el pellejo. Lo mejor sería llevarlo puesto. Se palpó la bolsita de monedas casi vacía que llevaba en el pecho. Todos estos años había sido un tacaño, ahorrando en comida y gastos mes a mes. Logró juntar apenas una docena de fragmentos de piedras espirituales. Con tan poco dinero, ir al pabellón de los 100 tesoros oficial de la secta no le alcanzaría ni para la empuñadura del artefacto mágico más barato. Solo le quedaba probar suerte en los puestos callejeros de las afueras del mercado.
El mercado de la secta Tianzuan estaba en un enorme valle, justo donde se cruzaban la montaña delantera y la montaña trasera. Ye Chen-so se puso el uniforme de sirviente gris más gastado que tenía y se alborotó el cabello. Con la cabeza agachada, se escabulló entre la ruidosa multitud y entró al mercado. A ambos lados de la calle había todo tipo de tiendas lujosas, con hermosas cultivadoras en la puerta dando la bienvenida a los clientes. Él ni siquiera levantó la mirada y cruzó directamente la calle principal. Se metió en el callejón de las antigüedades, el rincón más profundo, sucio y caótico del mercado. A ambos lados solo había unos cuantos trapos viejos tirados en el suelo. Encima de ellos había un montón de cosas raras y desordenadas. Espadas voladoras despostilladas, hierbas oscuras que nadie conocía, y hasta huesos de bestias demoníacas todavía manchados de barro. La mayoría de los vendedores eran viejos astutos de la secta externa a los que no les iba muy bien en la vida, o discípulos de bajo nivel que necesitaban dinero urgente. Por todas partes se escuchaban los gritos de los vendedores. Alguien gritaba que vendía un tesoro mágico roto, recién desenterrado de la cueva de un antiguo cultivador, por solo 50 piedras espirituales de baja calidad. Otro anunciaba a los 4 vientos los colmillos de un jabalí de cerdas de hierro, una bestia demoníaca de nivel 2, diciendo que era el mejor material para forjar armas. Ye Chen-so, con las manos escondidas en las mangas, caminaba como si estuviera ciego, deteniéndose de vez en cuando frente a los distintos puestos. A esos artículos defectuosos que brillaban y tenían buena pinta, ni siquiera se molestaba en preguntarles el precio. Él sabía que esas cosas ya habían sido escaneadas 1.000.000 de veces por el sentido divino de otros. Si de verdad hubiera una joya escondida, no habría esperado por él. Además, los precios eran altísimos. No solo no podía pagarlos, sino que también llamaría demasiado la atención. Él se acercaba a propósito a los puestos que vendían piedras feas y chatarra, esos donde ni los propios vendedores sabían para qué servían esas porquerías olvidadas. Después de dar vueltas por más de una hora, Ye Chen-so se detuvo frente a una estera de paja toda rota, tirada en un rincón. El dueño del puesto era un viejo discípulo de la secta externa, flaco como un mono, que estaba cabeceando apoyado contra la pared. Sobre la estera de paja había unos pedazos de hierro oxidados y unos cuantos talismanes mal dibujados. Pura basura sin valor alguno. Ye Chen-so se puso en cuclillas. Jugueteó un poco con esos trozos de hierro y luego fingió que su mirada caía por accidente en el borde de la estera, justo sobre un bulto negro que servía como peso para que no se volara la tela. La cosita esa apenas tenía el tamaño de un puño. Era negra como el carbón y su superficie estaba toda llena de baches. No emitía ni la más mínima chispa de energía espiritual. Parecía simple escoria sacada de un horno de refinamiento, pero justo cuando se acercó, el panel de extracción de atributos que tenía en lo profundo de su mente dio un ligero salto, algo extremadamente raro. Eso significaba que en ese pedazo de escoria se escondía algo que hasta al mismísimo panel le interesaba. Ye Chen-so tomó el trozo de hierro oxidado y lo sopesó en su mano, frunciendo el ceño a propósito para preguntar el precio. El vendedor flacuchento le echó un vistazo a su ropa de sirviente, y con tono perezoso le dijo: 5 fragmentos de piedra espiritual. Ye Chen-so tiró el hierro sobre la estera de paja. Muy caro, murmuró, haciendo el ademán de irse. El vendedor se sentó de golpe y bajó el precio. 3 fragmentos. Ye Chen-so detuvo sus pasos y soltó un suspiro. Está bien. 3 fragmentos serán. Pero te aviso que tengo una maña. Cuando compro algo, me gusta llevarme un regalito extra. Mientras decía esto, estiró la mano con total naturalidad y agarró la pequeña piedra negra que aplastaba la esquina de la tela. La lanzó al aire un par de veces con la mano. Se sentía extremadamente pesada y helada. Me quedo con esta piedra fea que usas de peso. Me viene de perlas para calzar la pata rota de mi cama. Contó rápidamente 3 fragmentos de piedra espiritual y se los metió en la mano al vendedor. Agarró el pedrusco negro y las placas de hierro, se dio la vuelta y se coló entre la multitud. El vendedor se quedó pasmado un momento y miró las piedras espirituales en su mano. Luego miró hacia la dirección en la que Ye Chen-so había desaparecido, y soltó una carcajada burlona, pensando de dónde habría salido semejante idiota, comprando un pedazo común y corriente de escoria de hierro, y llevándoselo como si fuera un tesoro. Media hora después, Ye Chen-so regresó a su ruinosa cabaña de madera, que él consideraba inexpugnable. Echó el cerrojo a la puerta y cerró bien las ventanas. Se sentó con las piernas cruzadas en la cama y arrojó esos trozos de hierro oxidado a un lado sin darles importancia.
Sostuvo aquel pedrusco negro con ambas manos. Suspiró profundamente, y en su mente dio la orden de extracción. El panel estalló al instante con un brillo azul espectral, mucho más cegador que nunca. Se ha detectado un fragmento de runa ancestral de alta pureza, extrayendo impurezas. De repente, la superficie del pedrusco negro comenzó a llenarse de densas grietas. Las capas de corteza negra de piedra se desprendieron como si fuera barro seco, convirtiéndose en polvo que se escurrió entre sus dedos. En menos de 3 respiraciones, del pedrusco que originalmente tenía el tamaño de un puño, solo quedó un objeto brillante del tamaño de una uña. No se trataba de un simple atributo, sino de algo extremadamente complejo. Como si fuera una matriz en miniatura, era una runa de color rojo sangre, toda entrelazada, flotando a media pulgada de su palma. Emitía un aura salvaje y aterradora que hacía palpitar el corazón. El panel indicó: extracción exitosa. Has obtenido un atributo especial y raro, runa de contraataque. Efecto: al recibir un ataque físico o mágico, devolverá instantáneamente el 100% del daño absorbido hacia el atacante. Ye Chen-so aspiró una bocanada de aire frío, abriendo los ojos de par en par. Reflejar el 100% del daño significaba que, siempre y cuando no pudieran matarlo de un solo golpe, incluso si un poderoso cultivador de la fase de fundación le daba un tajo, ese oponente recibiría de lleno un corte con exactamente la misma fuerza. Combinado con sus 10.000 puntos de resistencia y sus miles de puntos de dureza de su constitución de caparazón de tortuga, quien se atreviera a golpearlo iba a salir muy mal parado. El panel le indicó que seleccionara la zona de fusión. Ye Chen-so se arrancó de un tirón su vieja y gastada chaqueta de tela gris, revelando debajo una tosca armadura interior de piel de bestia, ya descolorida por los lavados y llena de parches. Era de segunda mano, la había intercambiado por 10 kilos de arroz espiritual cuando recién ingresó a la secta. Sin dudarlo un segundo, fusionó directamente la runa de contraataque en su armadura interior. La superficie de la armadura se cubrió con un extraño brillo de color rojo oscuro. Luego, el brillo desapareció y volvió a tener ese mismo aspecto andrajoso y miserable de siempre. A la mañana siguiente, muy temprano, Ye Chen-so cargó 2 grandes cubos de madera, como de costumbre, para ir a regar los campos del bosque. El sol era cegador. El clima era bochornoso y no corría ni la más mínima brisa. Un grupo de sirvientes estaba encorvado, arrancando malas hierbas y atrapando insectos. Zhou Dazhuang, en el campo de al lado, se secaba el sudor, mientras maldecía en voz baja al supervisor Shao Tiesan por haberles recortado otra vez los polvos repelentes. En ese preciso instante, desde lo más profundo de la montaña trasera, sonó de repente un cuerno de guerra sumamente sordo, con un tono lúgubre y ensordecedor. Su sonido era extremadamente penetrante. No se parecía en nada a la habitual campana de bronce que usaban para reunir a los discípulos. El cucharón de madera en la mano de Ye Chen-so se detuvo un segundo y él levantó la mirada. Inmediatamente después, el suelo comenzó a temblar. Al principio era solo una ligera vibración, la superficie del agua en los cubos formó ondas, pero en el tiempo de unas cuantas respiraciones, el temblor se intensificó de golpe. Era como si cientos, miles de caballos de guerra estuvieran galopando a toda velocidad. Zhou Dazhuang enderezó la espalda. Mirando desconcertado hacia la montaña trasera, preguntó: ¿acaso es un terremoto? Un sirviente con buena vista gritó de repente, señalando la cerca de madera en las afueras del pico Puyi. Era una defensa del doble de la altura de un hombre, construida con gruesa madera de hierro. La empalizada fue destrozada al instante como si fuera de papel. Entre los pedazos de madera volando por todas partes, más de 10 bestias del tamaño de un becerro y con los ojos inyectados en sangre, irrumpieron directamente en la zona de los sirvientes, trayendo consigo un viento con olor a muerte. Son las bestias espirituales del pico domador de bestias de la montaña trasera. Se han vuelto locas. Las bestias espirituales se han rebelado. En un instante, todo el campo espiritual se volvió un caos total. Aquellas bestias espirituales de bajo nivel que la secta usaba normalmente para tirar de las carretas y vigilar las puertas, habían perdido por completo la razón. Las que iban a la cabeza eran varias. Bestias de primera clase y baja calidad, puercos de colmillos de acero, con el cuerpo cubierto de cerdas negras y duras.
Tenían colmillos más largos que puñales, e iban con la cabeza gacha, embistiendo a cualquiera que se les cruzara. Un viejo sirviente que no pudo correr rápido, ni siquiera tuvo tiempo de soltar un grito de dolor. Un puerco de colmillos de acero lo embistió brutalmente por la cintura y lo tiró al suelo. Los sirvientes estaban aterrorizados. El nivel más alto de cultivo entre ellos no pasaba de la segunda o tercera etapa de refinación de chi, y ni siquiera sabían lanzar un hechizo de ataque decente. Sus únicas armas eran asadas y hoces. Al enfrentarse a esa manada de bestias monstruosas enfurecidas, era una masacre completamente unilateral. El lugar se convirtió en un infierno en cuestión de segundos. Algunos corrían despavoridos hacia la montaña, mientras otros se escondían dentro de las chozas. A otros, el miedo les cortó las piernas y cayeron paralizados al suelo. Pero Ye Chen-su se quedó de pie en su sitio, con el ceño fruncido. Él no salió corriendo. Darle la espalda a bestias monstruosas de 4 patas en medio de semejante caos era un completo suicidio. 2 piernas jamás podrían ganarle a 4 patas, pero tampoco podía darse el lujo de atacar. Esas pocas bestias monstruosas de bajo nivel, para él eran como de papel. Con un solo puñetazo, le sacaría la mierda a ese puerco de colmillos de acero. Pero, ¿y después qué? La rebelión de las bestias espirituales de la secta era un asunto gravísimo. A lo mejor había algún anciano de la secta interna volando en su espada allá arriba, escaneando todo con su sentido divino. Si él, un simple sirviente de la primera etapa de refinación de chi, mataba a una bestia de primera clase de un solo golpe, y los altos mandos lo veían, para mañana mismo estaría amarrado en una mesa de disección. No podía pelear, pero tampoco huir. Ye Chen-su echó un vistazo rapidísimo a su alrededor. No muy lejos de allí, unos lobos del viento feroz acababan de tumbar a varios sirvientes que intentaban escapar. Los estaban aplastando de manera salvaje. Y justo en esa zona, ya habían caído 4 o 5 sirvientes inconscientes. Ye Chen-su respiró hondo. Corrió hacia allá sin dudarlo ni un segundo. Pero no iba a salvar a nadie. Iba a tomar prestado el escenario. Se acercó corriendo a los sirvientes caídos. Pisó un charco de lodo oscuro y pasó la mano por el suelo para recoger un puñado de sangre negra. Se la untó a lo loco por toda la cara y el cuello, y luego, con un fuerte tirón de sus manos, desgarró la tela de su pecho y sus mangas en tiras, simulando haber sido atacado por garras afiladas, y creando heridas desgarradas. Hizo todo esto sin dudar ni un segundo, con movimientos rápidos y fluidos. Una vez que terminó su camuflaje, Ye Chen-su se tiró al suelo, dejándose caer junto al grupo de personas abatidas para hacerse el muerto. Ni siquiera se movía. Fue tan detallista que se puso un pedazo de ropa destrozada sobre la espalda, hundiendo la mitad de su cara en el agua lodosa. Solo dejó asomar una fosa nasal para poder respirar. Al mismo tiempo, movilizó esos 10.000 puntos de atributo de pesadez en su cuerpo, para reducir a la fuerza los latidos de su corazón y el flujo de su sangre. Su respiración se volvió extremadamente débil, y la temperatura de su cuerpo bajó rápidamente. Ahora, incluso si alguien venía a tomarle el pulso, solo pensarían que es un cadáver recién fallecido. Los gritos desgarradores a su alrededor no paraban de resonar, uno tras otro, el sonido de la carne siendo desgarrada, y el crujir de los huesos al ser masticados por las bestias demoníacas estaban a un palmo de distancia. El pico de los ciervos se había convertido en un auténtico infierno. El olor a sangre fresca volvía a esas bestias aún más frenéticas. Arrasaban con todo a su paso como una maldita avalancha, aplastando las cabañas de madera y los campos espirituales. Ye Chen-su mantenía los ojos cerrados. Su mente estaba completamente fría, sin la más mínima pizca de pánico. Solo tenía que sobrevivir a esta oleada, esconderse hasta que el equipo de formaciones de la secta y los expertos del círculo interno llegaran. Estas bestias de bajo nivel serían aniquiladas de inmediato. Él solo tenía que quedarse muy quieto, y fingir ser un buen cadáver del montón. De repente, un jadeo pesado y con un hedor asqueroso, resonó justo al lado de su oreja. El suelo empezó a temblar con unos pasos pesados. Una bestia demoníaca gigantesca se acercó lentamente a la pila de cadáveres. Sus pezuñas hacían un ruido húmedo y pegajoso al pisar el barro. Ye Chen-su sintió como una lengua empapada y llena de púas. Lamía un par de veces el cuerpo que tenía al lado, como si estuviera eligiendo qué pedazo de carne estaba más jugoso. El hocico de aquella bestia se acercó, justo hacia donde estaba Ye Chen-su, y empezó a olfatear de un lado a otro. Un aliento cálido, con un asqueroso olor a sangre, le dio de lleno en la nuca. Era un oso de armadura oscura de nivel 1 intermedio,
Su tamaño era aún más grande que el de un búfalo adulto, con un pelaje que se erizaba como agujas de acero puro. Este tipo de bestia no solo tenía una fuerza descomunal, sino que su piel era absurdamente gruesa. Si se volvía loco, ni siquiera un cultivador común en la etapa tardía de condensación de chi se atrevería a enfrentarlo de frente. Pero Ye Chen-su seguía tieso como una roca. Ni siquiera le temblaron los párpados. El oso de armadura oscura soltó un rugido sordo en su garganta y levantó esa garra enorme, más grande que una palangana. Su pata derecha, cubierta de púas y barro mugriento, fue descargada con una fuerza brutal. Ese zarpazo llevaba al menos 1000 libras de fuerza. Si golpeaba a un sirviente común y corriente, le destrozaría la columna vertebral, junto con todos sus órganos internos de un solo golpe. Pero, en esa milésima de segundo en que la pata del oso tocó la espalda de Ye Chen-su, esa andrajosa armadura de piel que llevaba pegada a su cuerpo, sin previo aviso, destelló con una luz de runa roja como la sangre, casi imperceptible. Una pantalla flotante apareció de golpe. Ataque físico externo detectado. Runa de contraataque activada. 100% de daño devuelto. Y sumado a los asombrosos 10.000 puntos de resistencia y miles de puntos de dureza en el cuerpo de Ye Chen-su, él ahora mismo era como si estuviera soldado al mismísimo suelo. Un yunque con una dureza comparable al hierro oscuro de 10.000 años. El oso de armadura oscura dejó caer su pesado zarpazo, y al chocar de lleno contra este yunque humano, toda esa fuerza de impacto fue absorbida a la perfección por la runa en un instante, y luego se la devolvió de manera brutal y explosiva. Un crujido de huesos escalofriante estalló de repente, silenciando por completo todos los gritos desgarradores de alrededor. El oso de armadura oscura ni siquiera tuvo tiempo de chillar. Su enorme y musculosa pata derecha, desde la garra hasta el hombro, reventó por completo como si le hubieran metido dinamita por dentro. Pedazos de carne salieron volando por todas partes. Sus duros huesos se hicieron polvo en un parpadeo, convirtiéndose en cientos, miles de astillas afiladas, que salieron disparadas como si fueran metralla. En menos de un segundo, la mitad de su brazo quedó pulverizada en una nube de niebla negra por su propia fuerza bruta. Y esa monstruosa fuerza de rebote no solo le destrozó el brazo, sino que viajó directo por la escápula, haciendo puré todos sus órganos internos. Fue entonces cuando el oso de armadura oscura soltó un aullido tan desgarrador que helaba la sangre. Su gigantesco cuerpo salió volando hacia atrás, como un saco de basura roto, y se estrelló con un golpe sordo en el campo espiritual a 2 metros de distancia, aplastando una gran parte del arroz espiritual. Empezó a retorcerse y revolcarse como loco en el charco de barro, arañando el suelo sin control con la única pata izquierda que le quedaba, mientras vomitaba a borbotones un líquido negro lleno de trozos de carne. Solo logró agonizar durante menos de 10 respiraciones. Se quedó completamente en silencio, bien muerta. Y mientras tanto, Ye Chen-su, que había estado tirado en la pila de cadáveres todo el tiempo, ni siquiera frunció el ceño. Con ese manotazo que le acaba de dar, solo sintió como si alguien le diera un masaje en la espalda, ni muy fuerte ni muy suave. No se hizo ni un rasguño. En cambio, ese pobre oso con tan mala suerte, terminó matándose a sí mismo. Ye Chen-su siguió con los ojos cerrados, haciéndose el muerto, esperando a que el equipo de formación de la secta llegara a limpiar el desastre. Ese oso muerto estaba tirado a solo 2 metros de él, sirviéndole como el mejor de los escondites. Las otras bestias que estaban cerca, al escuchar los gritos desgarradores de uno de los suyos antes de morir, sintieron miedo por puro instinto, y se alejaron enseguida de la zona donde estaba Ye Chen-su, yendo a cazar a los sirvientes que seguían corriendo por todas partes. Unos 15 minutos después, en el cielo sobre el pico del trabajo duro se escuchó de repente una serie de ruidos agudos cortando el aire. Eran más de 10 destellos brillantes de espadas voladoras, que cruzaban el cielo como estrellas fugaces, trayendo consigo una escalofriante intención asesina, y se detuvieron en el aire. El líder llevaba una túnica negra con bordes plateados, era un supervisor de la secta interna. Liberó toda la presión de su nivel de establecimiento de fundación sin contenerse nada, aplastando a esas locas bestias de bajo nivel, obligándolas a tirarse al suelo, temblando de miedo.
Entonces soltó un grito furioso, ordenando que las mataran a todas. Que no quede ni una. Detrás de él, más de 10 discípulos hicieron al mismo tiempo sus sellos de espada. Las espadas se convirtieron en ráfagas borrosas, volando de un lado a otro por todo el pico. Las enormes cabezas de las bestias empezaron a caer al suelo una tras otra. Estos monstruos, que eran como la muerte para los sirvientes, eran tan frágiles frente a la élite de la secta interna como si fueran simples lechugas en el campo. En menos de lo que se enfría un té, todas esas bestias fueron masacradas sin piedad. El supervisor al mando dio una orden con voz fría: limpien la zona y atiendan a los heridos. Junten los cadáveres de las bestias y manden los núcleos mágicos y las pieles a la bóveda de la secta. Limpien la zona y atiendan a los heridos. Junten los cadáveres de las bestias y manden los núcleos mágicos y las pieles a la bóveda de la secta. Después de decir eso, se fue volando en su espada para vigilar otros lados. Algunos discípulos guardaron sus espadas y bajaron con cara de asco al campo espiritual, que estaba lleno de barro y suciedad. Un discípulo alto dijo quejándose: «Ah, estos sirvientes son unos inútiles. Unas cuantas bestias de nivel 1 matan a un montón de gente». Y mientras hablaba, pateaba los restos que le estorbaban en el camino. Los dos fueron caminando y parando a cada rato, hasta que llegaron rápido a donde estaba el montón de muertos, justo al lado de Ye Chen Zhou. De repente, el discípulo alto se detuvo. Señaló el cuerpo del oso acorazado en el suelo para que su compañero lo viera. Los dos se agacharon junto al enorme cadáver y miraron la mitad derecha del cuerpo, que estaba destrozada. Se miraron el uno al otro, muy confundidos. No entendían para nada cómo el oso había muerto por su propio impacto. El grandulón usó la funda de su espada para empujar ese montón de huesos rotos y dijo: «Qué raro. ¿Será que este oso se volvió demasiado loco y explotó por aguantar tanta energía espiritual? Tiene todo el brazo derecho y la mitad de las costillas hechas polvo, literalmente hechas arena. ¿Qué forma más patética de morir?». El otro discípulo, que era un gordito, se quedó de pie bastante lejos, tapándose la nariz. ¿Qué más da cómo se haya muerto? Esas bestias de nivel 1 siempre se vuelven locas, es súper fácil que pierdan el control de su energía. Hay que registrar esto rápido, cortar lo que sirva y largarnos de aquí. Los dos sacaron sus cuchillos con agilidad. Le quitaron al oso las partes que todavía estaban enteras, como la piel y su núcleo mágico. El gordito hasta aprovechó para agarrar la pata izquierda, que estaba sanita, y la guardó en su bolsa mágica, pensando en comérsela con un buen trago por la noche. Y justo cuando los dos estaban a punto de subirse a sus espadas para ir a otra zona, de repente, se escuchó un quejido súper débil que venía del montón de cadáveres en el suelo. Ye Chen Zhou abrió los ojos justo a tiempo, con la cara llena de mugre. Temblando violentamente como una hoja, empezó a arrastrarse hacia atrás por el barro usando manos y pies. Mientras retrocedía, gritaba aterrorizado: «No me comas. Mi carne está agria, sabré horrible». Esa cara de terror absoluto parecía incluso más real que la de alguien que de verdad se hubiera muerto de miedo. Un discípulo alto lo miró de reojo y soltó una carcajada burlona. «Ya basta de lloriquear. Las bestias demoníacas están todas muertas. ¡Qué suerte tienes! Te salvaste de milagro por quedarte escondido debajo de un cadáver». Le dijo que se largara al patio de administración a buscar medicina, sin molestarse en mirarlo de nuevo. Luego salió volando hacia el cielo como un rayo de luz con su espada. Ye Chen Zhou se quedó tirado en el charco de barro. Al ver que la luz de la espada se alejaba, el pánico de su rostro desapareció en un instante, sin dejar rastro. Se limpió la mugre de la cara con toda la calma del mundo, se sacudió el polvo de los pantalones y se puso de pie. Este alboroto de las bestias espirituales tardó una hora entera en calmarse por completo. El pico de los trabajos forzados sufrió muchísimas bajas, había cadáveres esparcidos por todas partes. Solo limpiar el desastre les tomó todo un día. A la mañana siguiente, muy temprano, la cara del supervisor Shao Tiesan estaba más amargada que si hubiera muerto su propio padre. En su zona habían muerto decenas de sirvientes, y para colmo, más de la mitad de los campos espirituales quedaron destrozados. Era seguro que los de arriba le echarían la culpa de todo a él. Para calmar los ánimos, los ancianos de la secta exterior hicieron algo nunca antes visto. Asignaron un fondo de compensación.
A propósito, se despeinó, se llenó de tierra y empezó a caminar cojeando de forma exagerada. Con la mirada perdida, no paraba de murmurar cosas como, el oso, el gran oso gigante. Cuando le tocó su turno, el diácono que repartía el dinero revisó la lista de nombres y levantó la vista para ver su aspecto tan miserable. Lo registró como un sobreviviente de la zona más afectada de los campos, sufriendo un trauma severo. Le entregó 10 piedras espirituales de baja calidad y 2 frascos de píldoras para detener el sangrado. Además, le dieron 3 días de descanso sin tener que trabajar. Ye Chen-so extendió su mano temblorosa. Agarró la bolsa con todas sus fuerzas, la apretó contra su pecho y se retiró dándoles 1.000.000 de gracias. 10 piedras espirituales de baja calidad. Para un simple sirviente, eso era, sin duda alguna, una auténtica fortuna. Normalmente, rompiéndose el lomo trabajando día y noche. En un mes solo les daban unos cuantos kilos de arroz espiritual de la peor calidad. Ye Chen-so no perdió ni un segundo. Apenas recibió el dinero, se escabulló del pico de los trabajos forzados y se fue directo al mercado de la montaña delantera. En este momento, tenía unos atributos increíblemente altos, pero su cuerpo físico seguía siendo el de un debilucho en el primer nivel de condensación de chi. Si no asimilaba por completo todos esos atributos hasta lo más profundo de sus huesos, el día que se topara con un verdadero experto, si le lanzaban un solo hechizo, puede que su piel aguantara el golpe, pero sus órganos internos terminarían hechos papilla. Necesitaba una reconstrucción física a gran escala, y rápido. Al llegar al mercado, Ye Chen-so fue directo a la tienda de hierbas que vendía materiales de bajo nivel para fortalecer el cuerpo. Con actitud de ricachón, puso las 10 piedras espirituales sobre el mostrador y pidió 5 jarras de la sangre más pura de orca de fuego. También pidió 10 paquetes de hierba rompehuesos y hierba de piel de hierro. Y exigió que fueran las más añejas que tuvieran. El dueño de la tienda se quedó mirando a ese mocoso vestido con ropa destrozada de sirviente, y se quedó pasmado un segundo. Pero, siguiendo su regla de oro de que dinero es dinero, le sonrió de oreja a oreja, empaquetó todo y se lo entregó. Una vez que compró los materiales, Ye Chen-so regresó corriendo pegado a las paredes y se metió de vuelta a su habitación, la cual había cerrado con 50 capas de matrices de seguridad. Movió la cama a un lado, revelando un agujero oculto de 3 metros de profundidad. Saltó dentro del escondite y empezó a apartar con mucho cuidado todo el polvo venenoso y las estacas de madera que había puesto antes. Luego, sacó de su bolsa de almacenamiento una enorme tina de madera que encontró quién sabe dónde y la colocó justo en el centro del agujero. Echa los 10 paquetes de hierba rompehuesos y hierba mágica de hierro en el barril de madera. Luego, vacía de golpe las 5 jarras de sangre de tigre de fuego y enciende una fogata bajo el barril con un pedernal. Poco después, el líquido medicinal rojo oscuro dentro del barril comenzó a hervir. Burbujeaba ruidosamente, desprendiendo un olor a sangre extremadamente penetrante y un aroma a hierbas que llenó toda la cueva. Si un cultivador común del primer nivel de refinación saltara a un baño medicinal de esta concentración, la fuerza bruta de las hierbas le destrozaría los huesos y la carne en un instante. Pero a Ye Chen-so le dio exactamente igual. Se quitó la túnica exterior en un abrir y cerrar de ojos, e incluso arrojó a un lado su armadura interior con runas de contraataque. Respiró hondo y saltó directo al líquido hirviendo. Apenas entró, sintió como si un sinfín de agujas al rojo vivo le perforaran los poros sin piedad. La energía salvaje de la sangre del tigre de fuego se colaba a la fuerza por sus poros hasta sus venas. Ye Chen-so peló los ojos y soltó un rugido en su mente, ordenando a su interfaz que inyectara todos los atributos directo en sus huesos. La interfaz recibió la orden y activó la remodelación profunda, lanzando una advertencia: el proceso vendría acompañado de un dolor infernal. Por favor, mantente consciente. El baño hirviendo se convirtió en el mejor catalizador y amortiguador. Los atributos de dureza, resistencia al veneno, densidad y contraataque comenzaron a fusionarse por completo con sus huesos. Ye Chen-so soportó toda esa remodelación y tuvo que quedarse tirado 2 días y 2 noches para poder recuperarse. Toda esa violenta energía de la sangre fue triturada a la fuerza por la interfaz, incrustándose hasta la última gota en su médula y carne. Ahora, por fuera seguía pareciendo el mismo sirviente debilucho y desnutrido del primer nivel de refinación. Pero en realidad, la densidad de los huesos de este cuerpo había llegado a un nivel exagerado y aterrador. Sus 3 grandes atributos se habían fusionado por completo. Si ahora lo mandaran a reparar esos 10.000 escalones de piedra en la montaña trasera, ni siquiera tendría que usar las manos, le bastaría con dar cabezazos.
y derrumbaría la mitad de la maldita montaña. Era de noche, las nubes tapaban la luna y no se veía ni una sola estrella. El canto de los insectos se apagó de forma espeluznante. Y de la nada, una figura envuelta en una túnica negra salió rodando de entre los arbustos y cayó de bruces en el barro. Jadeaba pesadamente, mientras el aire se llenaba al instante de un olor a podrido insoportable. Apretó los dientes y maldijo por lo bajo. Esos perros rabiosos del salón de castigos no me sueltan. Bajo la débil luz de la luna, se podía ver que la mitad de su rostro estaba cubierta de manchas secas de color negro y violeta. En las costillas derechas tenía un corte de espada tan profundo que se le veía el hueso, y los bordes chisporroteaban soltando humo negro. La herida no podía sanar de ninguna manera. Era un cultivador demoníaco, apodado el Demonio Rojo, con un nivel 8 de refinación. Se había infiltrado en las tierras de la secta Tianxuan para robarle la energía vital a los discípulos externos, pero apenas atacó, los de élite del salón de castigos lo pillaron con las manos en la masa. 3 espadas voladoras lo persiguieron durante un día y una noche enteros, obligándolo a usar todos sus trucos, y a duras penas logró escapar, malherido, hasta este pico abandonado que a nadie le importa. Estaba al límite. Su energía oscura ya no era capaz de contener sus heridas. Si no encontraba a alguien a quien chuparle la sangre para curarse, iba a estirar la pata ahí mismo. Con los ojos rojos e inyectados en sangre, clavó una mirada de lobo hambriento en la zona de sirvientes que estaba a lo lejos. Estando hecho polvo, era imposible que pudiera atravesar la barrera mágica de la secta. Necesitaba urgente a un pobre diablo para absorberle la vida y curar sus heridas, para luego ponerle su túnica negra y fingir su propia muerte. Aprovechando esta oportunidad para escapar, la mirada del Demonio Rojo recorrió los bordes del pico de los trabajos forzados, evaluando aquellas hileras de cabañas destartaladas. Los de cultivo muy alto no le servían, harían demasiado ruido al defenderse. Y los lugares demasiado poblados, tampoco, podrían provocar un alboroto. De repente, su mirada se clavó en el rincón, en la cabaña más aislada y podrida de todas. Ese era, precisamente, el hogar de Ye Chenzhou. El Demonio Rojo soltó una risita macabra y se lamió los labios resecos. A esa choza le entraba el viento por todas partes. Parecía una ruina a punto de caerse, abandonada durante 800 años. Quien viviera ahí tenía que ser un inútil de lo más bajo, de esos que ni siquiera tienen para comer arroz espiritual. Su figura se desvaneció de un salto, moviéndose a ras del suelo como un búho nocturno, hasta llegar sigilosamente a la puerta de la cabaña. Pero no la abrió de golpe. Extendió su sentido espiritual alrededor del lugar, pero no detectó ni una sola onda de energía. Solo era madera común y corriente. ¡Qué absoluta miseria! Las 50 capas de formaciones de camuflaje que había trazado Ye Chenzhou ocultaban por completo la energía de la barrera de adentro. A los ojos de un cultivador avanzado como el Demonio Rojo, aquello no era más que una triste choza cayéndose a pedazos. Como no quería hacer ruido al abrir, sacó directamente de su ropa un arrugado talismán para atravesar paredes. Se lo pegó en el cuerpo, y al instante se transformó en una tenue sombra oscura, colándose por debajo de la puerta y escurriéndose hacia adentro como si fuera agua. Esas 50 capas de barrera aguantaban cualquier golpe físico, pero no servían de nada contra un truco tan rastrero como esa técnica elemental. Ye Chenzhou dio un paso al frente, mirando al que yacía en el suelo, que ya había exhalado su último aliento. El Demonio Rojo, cuyo cadáver seguía con los ojos pelados. Un cuerpo tan avanzado, si lo dejaba ahí tirado, iba a ser un problema gigantesco. El olor a sangre era demasiado fuerte. Seguro que a la mañana siguiente atraería a los supervisores o a la guardia. Sin dudarlo ni un segundo, extendió su mano derecha sobre el cadáver del Demonio Rojo y activó la orden de extracción. Una interfaz apareció ante él. Se ha detectado una mezcla de alta concentración de energía y vitalidad. Iniciando extracción. Objetivo fallecido. Purificando impurezas. Refinando la esencia. Al brillar la luz azul del panel, aquel espantoso cadáver mutilado que yacía en el suelo, junto con los charcos de sangre y los órganos destrozados, e incluso la túnica negra que llevaba, empezaron a desintegrarse y hacerse polvo a una velocidad increíble. En apenas unos instantes, un hombre entero desapareció sin dejar rastro. No quedó ni una sola gota de sangre. En su lugar, sobre la palma de la mano de Ye Chenzhou, apareció un pequeño puñado de polvo rojizo. Aquel polvo desprendía una energía pura y rebosante de vida silvestre. Ya no olía absolutamente a sangre.
Así era como se condensaba toda la carne, la sangre y el cultivo de alguien de octavo nivel, hasta convertirse en pura esencia. Ye Chen-Zhou, con total naturalidad, recogió la bolsa mágica que se le había caído al demonio rojo y se la guardó. Luego, buscó un trapo viejo y tomó aquel polvo, envolviéndolo con muchísimo cuidado. Enseguida, con movimientos ágiles, levantó las tablas de madera rotas y las selló de nuevo con barro y unos cuantos clavos viejos. De paso, le añadió un par de sellos ilusorios para disimular. Al terminar todo ese trabajo, el cielo ya empezaba a teñirse con las primeras luces del alba. Al día siguiente, Ye Chen-Zhou apareció puntual para regar sus cultivos. Y aquel temible cultivador demoníaco ya había sido transformado en un simple puñado de abono lleno de energía y enterrado en lo más profundo de sus campos. Unos meses más tarde, en los campos del Pico de los Trabajos Forzados, resultaba que los terrenos que cuidaba Ye Chen-Zhou tenían un crecimiento brutalmente exagerado. Las plantas de arroz espiritual eran tan gruesas como arbolitos y daban unas espigas doradas y repletas. Su energía era tan rebosante que casi parecía gotear. El supervisor Zhao Tiesan, de pie al borde del campo, al ver esta escena de abundante cosecha, la grasa de su cara temblaba de tanto reír. Por primera vez en su vida, le dio unas palmaditas en el hombro a Ye Chen-Zhou, lanzando al aire media piedra espiritual rota. Hiciste un buen trabajo. La cosecha de este campo no solo cubrió las pérdidas anteriores, sino que me hizo quedar muy bien con los jefes. De ahora en adelante, te quedarás a cargo de estas tierras. Si alguien se atreve a meterse con Ye Chen-Zhou, solo díganles mi nombre. Ye Chen-Zhou tomó la media piedra espiritual con ambas manos, encorvándose con una sonrisa aduladora. Muchas gracias por el ascenso, jefe. Yo soy un hombre sin mucha ambición, solo me gusta trabajar con la tierra. Cuando Zhao Tiesan se alejó con las manos en la espalda y tarareando una cancioncita, Ye Chen-Zhou enderezó lentamente la espalda y se metió la media piedra espiritual en el bolsillo sin darle importancia. Tomó un cucharón de madera de mango largo que estaba cerca y sacó una gran cantidad de agua de manantial espiritual. Con calma, la vertió sobre las raíces de la planta de arroz espiritual más robusta, justo en el centro del campo. En lo profundo de la tierra, se filtró un ligero rastro de energía demoníaca de color rojo oscuro que solo él podía percibir. Era el último remanente de la esencia de cultivador demoníaco del demonio rojo. Pero en cuanto esta aura intentó asomar, fue reprimida por una pizca de poder aplastante que brotó de debajo de los pies de Ye Chen-Zhou. Quedó totalmente sometida y fue aplastada al instante, convirtiéndose por completo en nutrientes para el arroz espiritual. Ye Chen-Zhou suspiró en su interior. Un cultivador demoníaco en el octavo nivel de condensación de Qi es un abono excelente. Lástima que ya casi se me acaba. Se puso el cucharón al hombro y se sacudió el barro de las manos. Aprovechó para invocar el panel del sistema en su mente. Al mirar aquellas filas de estadísticas tan exageradas que harían dudar de su propia existencia a los cultivadores de alto nivel, sonrió con satisfacción. Desde la montaña frontal, el sonido de la campana de bronce volvió a resonar. Varios destellos de luz deslumbrante surcaron el cielo sobre el Pico de los Trabajos Forzados. Eran los genios de la secta interna, volando en grupos sobre sus espadas para apresurarse a luchar a muerte en algún nuevo reino secreto que acababa de aparecer. Ye Chen-Zhou levantó la mirada, observó esos deslumbrantes destellos de espadas en el cielo y torció la boca. No sentía ni la más mínima gota de envidia. Peleen, róbense todo. Cuando se hayan matado los unos a los otros, él simplemente agarrará un saco, irá al campo de batalla y recogerá las sobras de los bordes para extraer sus atributos. El mundo del cultivo es demasiado peligroso, hay demasiados riesgos. Él, Ye Chen-Zhou, no irá a ninguna parte. Se quedará aquí, en este Pico de los Trabajos Forzados donde el viento se cuela por todas partes, cultivando la tierra, barriendo y haciéndose inmensamente rico en secreto, manteniéndose oculto hasta volverse invencible en todo el mundo. Ye Chen-Zhou se dio la vuelta, tarareando una melodía desconocida, y caminó sin prisa hacia aquella cabaña de madera, destartalada que estaba protegida por 50 capas de formaciones. El sol del atardecer alargaba inmensamente su delgada sombra, proyectándola sobre el sendero más apartado del Pico de los Trabajos Forzados. Nadie prestó atención a este insignificante ciervo, ni a la sutil sonrisa que apenas se asomaba en sus labios. Y tampoco nadie sabía que en esta montaña desolada, en el nivel más bajo de toda la secta, un monstruo que se volvía más fuerte en silencio, ya había tomado forma en las sombras. La historia apenas acaba de comenzar.